Hola, buenas tardes. Vale, vamos allá con Final Fantasy XVI. A seguir con la historia, saco. Bueno, creo que tenía un par de secundarias. Sí, tenía esta secundaria y la de. Y la de Not Reach y ya está. Por hacer. Y ya. Ir full historia, vaya. Vale. A ver qué quiere nuestra amiga la Marza. Clive, I'd like you to take something to seeds for planting. Thought it was. I'll keep providing them with, but if East Pool's going to survive, as of those poor bears, they've lived their whole lives in small wonder they ain't got the foggiest. And if you're wondering why you, well, the Wagoneer's taking Sir Wade's putting a brave face on it. O básicamente necesita un recadero. Como siempre. Rollo, buah, tú que eres fuerte con la espada. Ves al sitio este porque está lleno de acásicos. Me molaría fabricarme la espada esta tochísima. Porque ahora tengo la Ragnarok. Pero creo que la otra era más tocha todavía. Tengo que ir ahí, en serio. Rollo, buah, el camino está repleto de acásicos. Ten cuidado, tal, no sé qué. Literalmente me puedo teletransportar. Bueno, no sé que aquí haya acásicos, pero bueno. Esto era un pueblo normal y corriente, vaya. What brings you to East? A delivery from... Como esto sea la misión literal que me ha dicho, wow, el camino es súper peligroso, me he teletransportado, ¿sabes? I jest, of course, but they'd long since gone. Martha was hoping he might be able to, so that they'll be able to. That's not about. These bearers had only They know little of freedom, of providing, unless we teach them how to live. Like, not that myself and the Guardians have been the best. It's about time we all started to provide for ourselves. Unfortunately, we've been a little too busy of late. The Horde. Vale, menos mal que tenemos que pelear porque vamos. Time it all. I thought we'd have more. Gather the men in the square. Send. Yes, Sir Bueno. Digo, no tengo que pelear y flipo, tío. Kashek, a veritable legion. We don't have the numbers to hold back a swarm that size. Now you're out of time. Precisely. If reinforcements from the rest arrive before they do, we may just scrape through, but I fear that's rather an enormous if. What if you could call on reinforcements from Eastpool? You mean the bearers? We brought them here so they might live, not die, fighting for their lives. So wait. You said you lack men to defend the village, though they may not be trained soldiers like your guardians. You're right, my lord. I will... My friends, I humbly beg your aid. We Guardians are few and our enemies many. Pero cómo van a pelear estos, tío. We can defeat them with you at our side. You would send us to the slaughter, to serve as bait for those fiends so that you and your men might be spared. And to think we trusted you. Se van a convertir en acásicos. Say what you will. A home is not worth dying for. But it is worth fighting for. Digo, igual como hay éter por aquí por el aire, ¿sabes? Sir Wade fights to give you lot a chance. Just like I do. Just like Sid does. We all wanted to give you a home where you could be free. And you got one, didn't you? This place, Eastpool. This is your village. Your home. And if you don't fight to protect what's yours, you'll lose it. You know I'm right.
This world wants to take everything from you. Everything. Your homes, your freedom, your very lives. So then, are you going to stand by and let that happen to you? Are you going to accept fate like good little Bran did and die, having never stood up for yourselves? Or will you fight like free men and women? ¿Dónde vas con una sartén, señora? A pegarle con una casa y con una sartén. What are you doing? All right. Give me a sword. Tendrán que entrenarlos a estos. I dreamt I'd have a home of my own. And now that I have, I don't want to lose it. I will protect what's mine, or die trying. We all will. Free men and women, fighting together. La típica que Priest pool. se junta una y se juntan todos. Thank you, Martha. Don't mention it. Just promise me one thing. That you'll show them how freeborn fight. ¿Pero vamos a pelear o qué, tío? Gladly. O aquí se acaba la misión. Well, if it was numbers... Thanks to you. Me? Lord Rossfield, my lady, So what's the plan of... we'll divide our forces into several small detachments, each made up of Guardian. Upon engaging with the Akashic, You're going to lure them in... I am. We will have neither the time nor the resources to treat the wound. By coordinating our withdrawal through the use of messengers drawn with luck, that point will be the village, and for you and I to finish. A sound plan. But one that'll require... I'd say you have both in abundance, so wait, please. Leave the last... Ha! And let you have all the glory. Sir, wait! They're here! Then you know what you must. We work together. Everyone play, each shielding the other, that no man might. For Rosaria. For Rosaria! Tengo que ver porque en este juego no ha salido Wets y Bigs, tío. We've no time to argue. And I will do as you are. Suppose we'd better do our bit too then, eh? Right you are, Martha. The calm before the storm. Se ve que no hay Bigs y Wets en este juego, por lo que busca. And here it comes. O sea, hay un Cid, pero no hay un Bigs y Wets. No le voy a tirar la ulti porque vamos. Es que eso creo que congela así cuando tiro el dash, congela. Coño. Los raptores estos. Ya está. Ah, falta ese, tú. Se lo carga el perro, tú. Se lo carga el perro y adiós.
Y a ver, si subo el nivel 43, creo. Me molaría acabar el juego con el nivel 45, por lo menos. Rossfield, Vamos a tener que ir a otro sitio. owl from the rest. An Akashic curl's been sighted. Well, the better half of her got. So wait. Hard to say. My men are still. I could order it No. Let them. You stay here too, so wait. I'll go after the curl. Join me only when East. if you're sure. May the founder. Vale, o sea que tenemos que cargarnos al bengal este. ¿Y dónde está esto? Vale, bueno, puedo ir desde aquí mismamente. Está más o menos a la misma distancia que la fonda de Marza. Pues se ve que Cid sí que tiene que estar en todos los Final Fantasy, pero... Bueno, en la mayoría, vaya. Pero se ve que Bits y Wets no. En plan, no están en todos. Fly, Ambrosia. Tampoco sé si esto será una cacería. Porque creo que lo otro me lo contó como una cacería, el bicho este. Que parecía una quimera. No, supongo que no, porque me lo cuenta como... Me lo cuenta como enemigo normal, ¿eh? Joder, vulnerable tuya. Vulnerable y media vida. Así que soy más poderoso que antes, ¿eh? Así que soy muchísimo más poderoso que antes. Porque antes lo mataba de una rotación y media o algo así. Y ahora de una rotación y un cuarto. O por ahí. All right. Back to Eastport. Yo llevo nada con esta misión. Llevo como 10 minutos y parece que haya sido media hora, te lo juro. Lord Rossfield. It's dead. Thank the founder for. We were able to eradicate. I have guardians posted around the village to keep. I hesitate to say it, but I think it might. we saved East. Thank you, my. No, Sir Wade. You brought us together. We never had nothing to call our own before, but now we do. Forgive us, Sir Wade. But there's no doubt in my mind, and we're free men now. We have to fight to protect what's our. And we shall. This is our home. They'll have us to answer to. Come on then. This village isn't gonna rebuild. Pues ya estaría. Ahora sí. Supongo que tendré que ir a hablar con Marza y poco más, ¿no? They're not slaves. No. Your father took pity, and I believe if he was still with us today. I believe you might. I shall remain here, my lord. After all, this is my home now. I think you'll find it. But you should be proud. I'll have to pull my weight too. Speaking of which, I ought to be Can we continue to Of course. And us Rosarians have got... Indeed we have. And Clive, come by the golden... I ain't paid you for delivering that. All right. Pero recompénsame aquí. Me tienes que recompensar en el este, tío. Lord Rossfield, clearing the goblins from the Stillwind. How could I forget? There's one sight that I shall never forget. Since that day, there have been more than a few when the odds seemed so stacked in the enemy's favor. But every time, I would think to be a shield. Know that whatever trials Eastpool may face. So wait, you have always been a truth. I know that Eastpool, and indeed all of Rosaria. Thank you. I know the rest of the world will be. Verdad que este te acompañó cuando eras pequeño. A cargarte al Volvo con el otro.
Y yo pensaba que este y el otro iban a ser el Wedge y el Vix de este juego. Además tenía toda la pinta. Uno llamándose Wade y el otro... El otro no era Vix, pero era... The No sé si era hero Richard o algo así. returns. It's lucky you came by when you did. Not only did my seeds get delivered, but I just did what I could. and it's only right that you take it before I check. Para mí serán los Vix y Wedge de este juego, el tío este y el otro. So he's pulls and a home to free bear. Well, it was your idea. I know that, but I never stopped to think what it would mean. Though I suppose the rest ain't much different now. You know, bearers living free like that. Loath as I am to recall that. I take it you didn't always see. Well, if you really want to know, I started doing what I d. In fact, that's how I met him. A contar el Showed backstory, up at the tío. stables one day, asking questions about who founder knows what he thought I was doing with them. Me, I thought he was a new constable. And before I knew it, the cheeky arse was rattling on at me about told me I was giving them relief, but not freedom. But my got right under my skin it did. Told him if he didn't like it. And you know what he did? And then I did the same. And you were. Well, we both wanted the same thing, just like your dad. Do you know I was born right around the time Elwyn became Archduke? He certainly didn't lack. Indeed. But the loftier one's ambition, which is why those... Joder, pues sí que es mayor la chavala esta, ¿no? Need to finish what people like. Suppose you're right. And if we don't manage it, good thing we've got a few half-decent... It's almost enough to give you a... Anyway, better get back to work. Let the least the folks who saved Eastpool deserve is a hot meal. And you... That sounds like a wonderful... O sea, esta pava tiene que ser un poco más mayor que tu padre. Porque si dice que lo vio como nombrarse rey y tal. Vale. Pues aquí ya no queda nada más. ¿Verdad? No, ya no queda más. Pues vámonos a... Vámonos a North Ridge. A hacer la última secundaria y... Con suerte la acabaremos en, no sé, 10 minutillos o así. Y vamos a por la historia. Esta está... Vale, es de la chavala esta. Y ya no hay otra más, ¿no? No, ya no hay ninguna más. Que luego he visto aún así, antes del final, se te desbloquean un montón de cacerías y de misiones secundarias y demás. En plan, se te desbloquean como 14 o así, un montón de cacerías. O sea que igual nos tiramos un directo haciendo solo eso. Oh, my wards and I... What's happened? The High Cardinal has descended from... The High Cardinal. Leader of the Council of Elders. Not that any of those things still exist. And what does he want with North? He wants to transform a foundation upon which to build it. He's already secured the support of the various army rem. He would rob the populace. Believe me, I have used... What does Captain Philippe make of this? When the town was under attack, it was him the soldiers rallied around. How? By a man whose stated aim is to revive the Empire, Philippe's comrades. The captain can offer them a regular supply of gruel and an occasional trip to the Vale to help them forget the terrors they face each day. No. Any attempt to incite given the mood around town, mutiny may yet be Who could blame them? Clive, would you, for your services to Northreach, you, and unlike Philippe, no, well... Ahora digas, vamos a tener que pelear, ¿verdad? Thank you. Tell me then. In the garrison? Overseeing... All right. No, ciudadano del imperio. Este es el típico que cuando se cae el imperio y da, pues aprovecha el bug y dice, vamos a montar aquí. I may have met this duke before. Vamos a montar aquí una barricada y demás. Tío, este pueblo me recuerda a uno de Dragon's Dogma que flipas. Era como la ciudad principal, vaya. Me recuerda un montonazo. O sea, las ciudades en general, bueno, es que también por ser un poco medieval, europeo y tal. Pero me recuerda a las ciudades un montón, las ciudades de Dragon's Dogma. Ah, este es el viejo este que estaba con el emperador. El puto viejo este.
Todo roñoso. So, you and I shall see it. But tell me, Neither, Your Eminence. I thought only to inquire. you are worried. Yet you needn't be. A pride of place, in fact. But no more. For it is they. Why here, Your Eminence? The town has been fortunate enough to escape largely which is more than can be said. The Empire wants for a capital, and with Caer Norvent as her citadel. We need only build a wall around both. Plans are already soon enough. These thralls. I fear you underestimate how dangerous these creatures are. Should they return in force, you will need all the people of Northreach to come to. The people will. If Sandbreck is to be rebuilt, one whose authority. That is why so that any man who wishes to join the army might do so. And yet there are those who persist in peddling the treason. I suspect. Precisely. The common folk have little and less, and you would sow the seeds of your new empire. Sabine, we. Yes, and I told you then how putting the empire. Without an empire, there are no. And in yours, there will be only beggars. Is that what Griga? Do not take her name in vain. I'll come back later. Me recuerda un poco, tío, cuando el imperio se fracturó, que estaban como las pequeñas... I wonder what the people really. It wouldn't hurt to ask. Las pequeñas divisiones del imperio intentando tomar como ciertas cosas. Me recuerda un poco a eso, tío. En plan, el imperio de Star Wars, güey. Como que se fragmentó y poco a poco estaban como intentando reestructurarse y demás. Right there. Just your opinion. I wondered what you thought of the. Not much. It's thanks to nobles like him that we had to set up shop this side of the wall in the first. And now La he's trying to típica. drive us out completely, threatening if the dame said she wanted him. La típica de... Ese que va a pensar en los pobres como nosotros. I've been hearing a lot of. Nothing good going around acting, and with hardly a word to the dame. I take it you'd rather she. As far as I'm concerned, just need his eminent. Es que el tío ha aprovechado el bug que no veas, ¿eh? O sea, han matado al emperador y a la emperatriz y al niño y ha dicho, bueno, pues a ocupar el puesto. A question. What do you think of the Duke of? You build a life for yourself somewhere. If he thinks he's nay, we'll do whatever it takes. Que supongo que dependiendo... Seem united enough. Supongo que dependiendo y tal... O sea, About the soldiers. no sé en qué autoridad estaba. Si estaba en una autoridad menor que es la del emperador y al morir el emperador ha ascendido a emperador. O a... O un puesto como un poco inferior a emperador. You needn't fret. O gobernante. Realmente sería un gobernante más que un emperador. Y luego ya igual asciende a emperador. You're the one who was talking to. On the dame's behalf, yes. What do you think of his plan? I'm a soldier, mate. He tells me, listen, I've got nothing but respect for the dame. That's where my loyalties lie. Not with the town or the... If the Duke can get us some men and the equipment we need to fight off those... Este es el típico de me da igual lo que haga. A mí mientras me paguen... I hear the Duke of Oriflamme plan. Do you think that's a good idea? It's not for me. All I know is that unless the Emperor orders me other... Look, no one likes all these taxes and tariffs. Once Sandbreck is back on her feet... Y estos son los típicos de... En nuestros tiempos, cuando estaba la capital de Sandbreck que todavía unificada, vivíamos mejor. Y tú, ok. Excuse me, do you have a moment? I wondered if you'd mind sharing your. Well, I mean, look around us.
The traders might not like having the screws put on them, but if they think the Duke's got a point when he says rebuilding the empires, and if that means people who don't know one end of a sword from another have to make one. Let's see what Philippe made. Pues ¿cuántos más tengo que hablar, tío? La madre que los parió. Están aquí preparados para algo, ¿no? Captain. Ah, el capitán. Thank you for last time. How can I help you? I wanted to ask you about the... Do you intend to go... To tell you the truth, it's my sworn duty as a captain of the Imperial Army. Philippe, I remember you saying that you became a soldier to... That's right. Well, she doesn't agree with the Duke's... Thank you, Clive. Protecting the people I love. Well, thanks again. Van a matar una... Van a montar una revuelta tú contra el pavo este, ya verás. It seems Philippe wants to do the right thing at least. I expect Isabel will be pleased to hear that, if nothing else. Pues si el capitán no está de acuerdo con las políticas del tío este y siendo el capitán de los soldados, a ver, que la autoridad la tiene el otro, pero muchos de los soldados van a decir, pues yo sigo a mi capitán. Ah, were you able to speak? I was. Well, it will, though I doubt it will come as much consolation. They deserve to be heard, Clive. Sadly, His Eminence values their obedience more than their opinion. I fear he sees the people as mere pawns on his chessboard. To be needless to say, they themselves are of a different opinion. The soldiers, meanwhile, are content, and not just because of the Duke's rank. I thought as much. Had I sworn to protect Sanbreque? I dare say I thank you for trying. I don't know about that. Ya ves, ya se va a revelar. What happened to your uniform? I handed it in. ¿Ha desertado? Along with my... Told the lads I wished them well, but that I owe it. Because I realize what really matters, not following some nobleman's or protecting North. I honestly don't know when those monsters, but I'm certain they're not finished with us yet. And when they do come back, we need to stand together. With you to lead us, my lady. It was you who finally convinced there's no point following orders. Indeed. All of us. That has always been North Reach. We have only to turn our attention. Thank you, Philippe. Anything for you. Speaking of standing together, would you mind if I borrowed a... I fear His Eminence has... Not at all. Wouldn't be the first. Pues si su capitán ha desertado, los otros igual también desierta. There may be hope for North, especially with men like you, and I, for my part, shall continue to work upon the deep, but I suspect I shall have to call upon... Until then. Until then. Va a haber otra secundaria 100% que va a ser como la última, supongo. ¿Subimos de nivel? Por favor. Bien. Vámonos. Nivel 43. Yo espero acabar el juego con nivel 45, la verdad. Pero bueno. Vale, pues full historia. Ya no nos queda nada por hacer por aquí ni nada. Pues sale. Vámonos. Ahora consultar el tablón de las cacerías, a ver. Nuevas cartas por leer. Tenemos nuevas cartas, tenemos lore. A ver, ¿qué tenemos de lore? I was wondering when next you'd visit. I have a few new notes. ¿Subiremos de nivel? No, creo que subimos de nivel hace poco, ¿no? Ah, pues mira, subimos de nivel. Hostia, casi al nivel 7, tú. Hostia, y tenemos... vale. Alianza entre Rosaria y Dalmequia. Pacto firmado entre la República de Dalmequia y el Gran Ducado de Rosaria en el año 850, cuando el movimiento por la independencia de las ciudades libres de Camber comenzó a intensificarse. Dalmequia y Rosaria forjaron una alianza a la que posteriormente se unió Sanbreque para detenerlo y evitar que revueltas similares estallasen en sus territorios. Los estrechos lazos entre la República y el Ducado auspiciaron las misiones diplomáticas y el intercambio de conocimientos entre ambas naciones, como las sofisticadas técnicas de irrigación de Rosaria. No sabía que había un pacto entre Rosaria y Dalmequia, la verdad.
Vale, este es el cristal madre que se encontraba en el noreste de Almequia. Ah, este es el cráter, que se llamaba Último Pecado, que es donde pelearon dioses y demás. Ah, este es el banco de Gilbar. Aquí es donde sacan los guiles, tú. En plan, en las ciudades libres de Camber. Gilbar el Dorado se llamaba. Un famoso mercader que fundó el primer gremio de Camber, encargado de acuñar y administrar la divisa como un establecido en el pacto continental, el Gil, nombre dado en honor al legendario comerciante. Ah, por eso se llamaba... Vale, por eso son Giles, por Gilbard. Eso está guay saberlo. La comunidad religiosa está jerarquizada de modo similar a un consorcio. Y sus creyentes le piden a Gilbard prosperidad en los negocios. Y esto es cuando se unieron los tres, la triunión. Triple alianza entre el Gran Ducado de Rosaría, la República de Almequia y el Sacro Imperio de San Breque. Ante la amenaza de independencia de las ciudades libres de Camber y el temor que le pudieran instigar movimientos similares en el resto de continentes, las tres naciones formaron un frente común. Tras la tragedia del Pórtico del Fénix del año 860 y las posteriores disputas sobre la culpa del imperio, el pacto quedó disuelto. Magitech. Ah, vale, esto es lo de las armaduras del imperio. Es una avanzada tecnología. Esto salió también en el Final 15, que era como una tecnología para el tema de la creación de armaduras y construcción de obras de ingeniería, barcos voladores, armas de poder destructivo. Exacto. Criaturas de tan grande fuerza que las santas deidades eran capaces de vencer criaturas que pueden destruir imágenes divinas sem padecer la ira de los dioses. En palabras de antiguos sabios e iconoclastes. De ahí vienen los eicos. De este término deriva el nombre actual con el que se denominan los eicons. O sea, para activar las estructuras Magitech requerían el poder de los eicons. Básicamente, de los barcos voladores y demás, vaya. What subject shall we consider today? Es el Enterprise, el barco nuestro, la Costa Umbra, Odín. ¿Tenemos más información? Instiga a luchar contra otros dominantes para hacerse con su poder es alcanzar la perfección que Artema busca. Lazos de conciencia, sentimientos que unen a una persona con sus seres queridos. Cuanto más fuertes sean, mayor será su voluntad. Por lo que Artema entona su hechizo primogénesis a romperlos y despojar a la humanidad de su preciada voluntad transformarlos en acásicos. Vale. Y aquí no tenemos mucha información más allá de todas las misiones que hemos visto. En plan, el pavo este, el Harvard este es una creación de Odín, básicamente. Y poquito más. Falta peña todavía que conozcamos en misiones secundarias y eso, ¿eh? O sea, falta todavía gente. Vale, aquí lo tenemos prácticamente a todos. Tenemos información de Artema. Nada, poco más. Nos falta aquí una persona y aquí dos más y ya está. No nos quedaría mucho más, la verdad. El lugar es lo de la provincia, los guardias de la llama. Es un grupo clandestino de fieles al ducado que se oponen a la ocupación imperial de Rosaria. O sea, están los guardias de la llama y luego están los imperecederos. Pero los guardianes de la llama... Ah, vale, los guardianes de la llama son... Vale, sí, los de Wade y tal. Los de Sir Wade y eso. Tenemos a Ispu, la compañía esta... El distrito Lázaro... La tal del imperio, que está en la mierda, básicamente. Los petrosoldados, que son los de
Los de Dalmequia, la Guardia Urbana, Liga de Mercaderes, los pueblos. Más pueblos, los ecos, el reino de Waloed. Más pueblos. Supongo que nos faltarán por saber los pueblos de Waloed. Las ciudades libres de Camber, la Guardia Urbana de Camber, Altos Hondos, el Consorcio, el mar. Y poco más. Aquí dice algo más de... Incierta han perdido una forma de leyenda por toda Blistea. Según cuenta la humanidad, vida de poder, osó desafiarle a los dioses, quienes condenaron a tal acto de arrogancia en su implacable ira divina. Se dice que el enorme cráter se puede observar en Dalmequia, conocido como Último Pecado, fue donde el lugar de la batalla final de este gran conflicto. Las reliquias y ruinas que se encuentran en sus alrededores parecen corroborar la leyenda. Igual queríamos un cráter de estos al enfrentarnos contra Artema o algo así, ¿sabes? Vete tú a saber. Vete tú a saber, tío. De los cristales ya sabíamos, de los icons también. Ah, mira, hay portadores sin marca. Ah, bueno, pero porque no los marcan. O sea, como que se ocultan y tal. Vale, o sea que sí que se sabe que el del medio es Artema. Bueno, se dice que es Artema, pero... Yo sigo con la teoría de que es... Sifrit mezclado con el Fénix, la verdad. Pero bueno. El bestiario tenemos a Shiva, los duendes y poco más. ¿Tenemos algo más? Ah, la quimera. Vale. Vale, ok. ¿Qué más queda? Queda cartas. Tema de cartas, leer cartas. Y ya para la enfermería, ¿no? Sí, bueno, comprar aquí con lo de la reputación lo que necesite y tal, pero sí. A ver qué tenemos en las cartas. Su pérdida no será en vano. Aún me cuesta creer que Cío no vaya a volver nunca más. Cada mañana me levanto esperando encontrarlo en los chocuberizas dando de beber a las monturas o probando los fardos. Pero en esta ni estará. Me he cansado de derramar lágrimas que no parecen secarse nunca. Sé que debo seguir adelante, pero jamás lo olvidaré. Los dos erigimos este negocio y mientras las caravanas bermejas sigan en pie, seguiremos juntos. Pienso continuar trabajando, liberando a cuantos pueda para honrar sus recuerdos, la vida que decido llevar. Un taller digno de tal nombre. Gracias de nuevo por toda la ayuda con el instrumental del taller. De no ser por ti, el pobre Owain habría acabado chamuscado por algún boom o descuartizado por algún remanente. Que no te habrás creído que iba a poner en peligro a alguno de mis capaces ayudantes solo por recoger unos cuantos materiales, ¿verdad? En cualquier caso, no envaines la espada, que puede que dentro de poco vuelva a tomarte a pedir que me busques más ceniza, esferas o a saber qué. Las llamas de la esperanza, la lucha que han librado los codo con codo los portadores y guardianes de la llama en Ispul, es un logro que me llena de orgullo. El antiguo ducado ya no existe, pero los ideales del archiduque Elwyn siguen vivos en el corazón de muchos rosarianos, y con victorias como esta lograremos difundirlos aún más. No es más que el principio, pero por algo se empieza. Esta pequeña chispa vivirá las llamas de la esperanza, Martha. ¿Y aquí qué tenemos nuevo? Tenemos el cartel de las chocurizas doradas, el de las caravanas bermejas y poco más. Aún me faltan un montón de tesoros, eso sí. O sea, no sé si habrá algunos que se encuentren por ahí por el mundo o qué. Bueno, ahora sí, a continuar con la historia. Las historias estas de la Vivian ya ni las miro porque es que ya... O sea, para saber una cosa que ya sé que está pasando y tal... Vale. Pendientes de... Taumaturo. Guantes de Genji, tú. Esos son tochos, ¿eh? Ah, pero es un collar. Por lo que veo. Es un collar, tú.
Y a ver, de cacerías, ¿cómo vamos? O sea, no hay ninguna nueva, ¿no? No. Estas son las últimas que hicimos. Llevamos ya 15, ¿no? Sí. 15 llevamos. How are you feeling, Joshua? Better than I was. But not nearly as well as you should. Your cuts and burns may have healed, but your body still bears the burden of every spell cast. And what would you have had me do? It was no ordinary foe we faced. It was the Warden of Darkness. Yet still, it was not enough. The king could have ended me at any moment, but instead chose to toy with me like a curl does a mouse. You underestimated. Oh, it was crystal clear. Only one man established his dominance that day. I'm sorry, brother. That was ill-spoken. It's just, I have never felt so powerless. And when so many are looking to us for strength, perhaps the prince feels the same. El príncipe Dion, supongo, se había pirado a... Se había pirado al imperio, ¿no? A la capital de... Ah, no, al dominio... Bueno, sí. A la antigua capital del imperio. A los suburbios. Míralo. Está en la mierda, que lo recogió la niña esta, ¿no? Pero creo que sí que lo reconoció la niña como el rey. What is this place? Don't move. Here, it's fresh from the well. En algún momento supongo que le contarán que ha sido él el que ha hecho todo esto, entiendo. Grandmother told me spirits sometimes get lost, and that the lanterns guide them to their proper place. I set one on the river for her when she passed away. The fiend works from the shadows. Was it you who guided my hand then, Ultimo? No, not you. This is my doing, my fault, my sin to bear. And for it, I must atone. Your hurts are healing nicely. It was my poultices that saw you well. You make them? And sell them, or try to. Earns me enough for bread, most days. Forgive me. I have nothing to... I know, but I couldn't just leave you lying there.
You're going then? Of course. I'm healed. Thanks to you and your poultices. Will you promise to come back and visit? Qué buenas, Odín, bienvenido. Estoy ya prácticamente acabando el juego. O sea, me quedarán 3 días como mucho. O así. Estoy ya en la recta final, vaya. ¿Me ha traído el juego japonés? Supongo que sí. Supongo que le puedes poner las voces en japonés. It would seem that I owe you my wings. ¿Va a volar para allá? El man. Perhaps he can find an answer. You will be returning to Waloed soon, I gather. I see no reason to wait. Then neither do I. I can think of a few, but I doubt they'll stop you. You will take your medicine. Of course, Lady Daya. Set on leaving already, are ya? How long will it take us to get back to Ash? Dunno, about the same amount of time it took, maybe less. If your uncle can find someone trustworthy. All depends on where we're putting into port, Matt. Yes. It's not as if we can put ashore wherever we have to assume that the whole of Ash is hostile. And that we'll be attacked on Me sight. atracamos donde follamos nosotros dos, ¿no? Find a place they won't think to look. And I have an idea who might know of one. The professor! I'll go and tell you. While you're plotting our course, I'll be in the shelves with your lawsmen. I wish. Then I'll talk to Karen about supplies for the journey. Vale. ¿Por qué no tienes el juego en japonés, en inglés? Porque el contexto de la historia es una historia como medieval occidental. Pega más el inglés que el japonés en este contexto. ¡Más cacerías! Aparte, si me lo pongo en inglés, al menos me entero de algo y no tengo que estar leyendo los subtítulos. S. Rango S, tú. ¿La hacemos antes de irnos o qué? Además, así practico el inglés. Hace 1000 años que no lo estudio. Japonés no voy a estudiar, así que... A ver... Escorias. Final Fantasy XVI. ¿Dónde está este man? ¿Dónde está este man? ¿Se llamaba la pesadilla? ¿Era el que era la pesadilla? Sí, la pesadilla. Es una quimera de estas otra vez. Vale, y está en Dalinil. Pues vamos para allá. Dalimil. Bueno, está más cerca del otro obelisco. Bueno, más o menos está a la misma altura que el otro. A la mitad de camino. Y ahora que ya llevo bastante de juego, he de decirte, Odín, que las secundarias es de lo peor que tiene el juego. Las secundarias y... que hay momentos en este juego de obra maestra y luego, después de esos momentos de obra maestra, tienes 3 horas de absoluta paja y de absoluto relleno. Lo que más me ha gustado del juego, lo que más me está gustando del juego realmente es el combate, la historia, los personajes, cómo se construye el mundo y la historia. Y eso. Las secundarias es que Square Enix siempre hace secundarias de mierda. O sea, es que estas secundarias, para que te hagas una idea, están sacadas de un MMORPG. Y ahí es donde se nota... ¿quién es el director del juego?
Ahí se nota el trabajo del man este, que no me acuerdo cómo se llama. Yoshida es el tío del 14. Se llama así. Bueno, no tiene ataques. No tiene ataques esta quimera así tan... Bueno, por ahora, vaya. Igual ahora me revienta, pero... No parece que tenga ataques así muy... Me quitan mucha vida, vaya. Ya le he quitado media vida y tengo un montón de pociones todavía, o sea que... No tiene mucho, vaya. Tira rayitos, pero poco más. Sé que te puedes poner detrás de él y ya ir a por él a saco, tú. Ya está muerto este man. Al ser de rango ese, digo, será difícil o algo. ¿Qué va? A ver, también es que soy nivel 43 y el 45, o sea, no... Coño. No, apártate, porque vamos. Apártate, puto. Vale, le he hecho parry. Puta madre. Ah, se me fue. El perro. Muérete ya, tío. ¡Ey, muy buenas! Adrianer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te ha ido todo? Joder, me han dado un montón de experiencia. La verdad. ¡Ey, un oricalco! Te tengo 3 para poder fabricar... Bueno, me faltan más materiales para, para conseguir la mejor espada del juego ya. Me faltaban de 2 cacerías, pero no sé de cuáles. Voy a mirarlo. ¿Has mirado el que fue exclusivo de Stadia en su día? Tiene buena pinta. De Stadia, de la consola de Google. Esta. Necesito 2 aceros oscuros para que craftean de una bestia y curo de batalla primitivo, ¿vale? Sí, bueno, consola, ya me entiendes. Acaban de ponerlo en consolas y en Steam. Pero qué estilo de juego es, que era plataforma o no, ¿cuál era? Es que no sé qué estilo era. Juegos españoles solo hay, bueno, hack and slime. Era spam a otro canal, crack. No, la verdad, comprar a hack and slime que está guapo. Y yo lo he visto y tiene buena pinta. Lo tengo que jugar todavía. Compren juegos españoles. Sobre todo el de Odin. Pero solo hay un juego bueno español, que es el Blasphemous. If it were that easy, do you think Waloed would have resisted? Very little is known of Ash, and we have the good King Barnabas to thank for that. If there is anywhere safe Then tell us what we will find. But no splinters. All right.
Or but interrupt me. Bueno, esta te va a contar el lore hasta ahora del juego. Voy a cambiar el ventilador. Barnabas Thumb, the one they call the last king. Understand him, and you will understand the kingdom of Waloed. Barnabas was only a boy when he arrived from beyond the southern seas, and barely a man before he united the ragged tribes of Ash. Este eres tú, Odin. Unleashed them upon the formidable Veldemark, he set his throne upon the ancient kingdom's ruins. The victory sent shockwaves around Valisthea, tales of Odin's might spreading through every court, parlor, and drinking hole in the realm. Note that this was in the year 843, and that the king still sits upon his throne some 40 years later, quite untouched by time. Waloed's recent inaction left many wondering if Odin had lost his appetite for war. And yet here we are. The Einherjar was committed to the fray, a bold declaration of intent. Orcs swarm around Drake's Fang, and throngs of Akashic haunt canvas streets. Though how precisely the havoc they wreak serves Waloed remains unclear. Regardless, if the order to attack truly came from King Barnabas, then one thing is certain. Waloed has achieved the impossible, and made bedfellows of beastmen and the ether-addled alike. Que ahora tiene el control total de todo. It's a roundabout way of saying that you will be in unknown territory when you set foot on Ash. Much of the continent has already been lost to the Blight, and what few ports remain will be fiercely guarded. And that is to say naught of its natural defenses. Offshore currents will cast an ill-equipped ship out to sea one moment, and dash it against the rocks the next. But then the Enterprise is anything but ill-equipped, and Mid has made land there before. Now, if only there were someone with an intimate knowledge of the Shadow Coast, and where a daring gentleman might put ashore. Claro, por ahí es por donde estuvimos. Es un Alan Wake extraño, estética infantil. You see, Clive, you had the answer all along. Miraré a ver. You think you can get us back to that beach, Mid? Picked you up from it, didn't I? Not that it were easy. The currents were a right bastard. But then, if it wasn't hard, it wouldn't be worth doing, would it? Well said. Thank you, Lady Vivian. If a few morsels of common knowledge and a sprinkling of tavern talk are worthy of your thanks, I wonder what genuine intelligence might earn me. Probably more visits. Mid, I need everyone in the ale hall now. I'll fetch Joshua from the shelves. Aye, aye, Captain. ¡Pero loco! Estoy de la secundaria hasta la polla, ¿eh? ¿Cómo que hay una misión secundaria? Pero vamos a ver. Yo quería continuar con la historia, por favor. Suéltame el brazo. Bueno, al menos es de esta. Dime que al menos está interesante. Is anything the matter? My lord, yes. It's your brother, though he does his best to hide it. I had feared as much. There are certain elixirs which can ease the... But his grace's case is severe. So I consulted with Talia, and thankfully a recipe was found. And our supplies are almost, unless we can secure more soon. No me lo digas, vamos a tener que recoger flores. I know that I have no right to make demand. For Joshua. So. A rare herb by the name of it grows. Literal, una hierba. Densest. The vigor we discovered a patch near the aqueduct in Rosaria. The search continues for a new source. So it's only that you can't reach it? Well... Then I shall go in your... But my... You've yet to find another source, correct? Besides... Well, Stonerwort is easily identified, but I shall remain here and... Vale. Lo estoy viendo del juego, me parece
Peor que un parto de 32 horas. Las secundarias son peor que un parto de 32 horas. Sí que es cierto. O sea, es que lo mejor que tiene este juego es lo que te he dicho. Lo mejor que tiene este juego es la historia, los personajes y cómo está construido el mundo y todo el lore que tiene. Es de lo mejor que tiene el juego. Las secundarias, hay 40 malas y una buena. Y luego te meten secundarias infiltradas en la historia principal, literal. No sé si has visto el caso, bueno, no sé si habéis visto todos los que estáis por aquí. No sé si habéis visto el caso reciente del ajo. Pero literal hay una misión aquí en este juego principal, de la historia principal, después de vencer a Titán, que es comprar ajos. Comprar ajos y no me acuerdo qué era lo otro que había que comprar. Y es lo que te digo. O sea, el juego tiene momentos de obra maestra, que son las peleas contra los icons y demás. Pero luego tiene, después de eso, momentos de 3 horas en los que literalmente haces de recadero. Como si no tuviesen respeto por su propio juego. Es que ahí la putada es que se nota lo que te he dicho. De dónde viene el director del juego. O sea, el tío será Jesucristo creando un MMO RPG. Pero el man no sabe cómo hacer como una progresión de historia. Ya no la historia, o sea, la historia y la progresión de la historia, el ritmo de la historia, mejor dicho, son dos cosas distintas. El man eso yo creo que ese día faltó a clase. El director el día que dijo, oye, vamos a estudiarnos la progresión de la historia, y dijo, nah, paso. Vamos a estudiarnos la progresión de las misiones y cómo van a ser las misiones. Y dijo el tío, ¿sabes qué podemos hacer? Podemos sacarlas de nuestro MMO increíble y meterlas aquí. El director se ve que viene de la cárcel. Un poquito sí, la verdad. De hecho, ahora han sacado una novela así fan, entre comillas, en plan que la escriben como fans de la historia del Final Fantasy XIV y me la quiero comprar porque es que literalmente es lo único que me interesa del Final Fantasy XIV, su historia. Porque no me voy a meter a jugar a un MMORPG a estas alturas de mi vida. Por si queréis comprarla y os queréis enterar de la historia del Final XIV, buscáis guía argumental Final Fantasy XIV y ahí lo tenéis. Porque es que a mí es lo único que me llama de ese juego. Puedes meterte en el Ultimo online, sigue abierto. Joder. Ese juego no es como súper antiguo. El Ultima. 1997, coño, de cuando yo nací. I'm sure it will serve us until we can find. I'm very glad to hear. You and His Grace you think only of how you might help. No more than you have minding my brother. I am honored, but I beg you, my lord. I'll keep that in mind. Pues sale, misioncita de recoger plantas hecha. Vamos a ver cuánto progresamos en la historia y nos van a mandar a hacer más secundarias. Ya basta de secundarias, por Dios, No tengo nada más, ¿no? No tengo cartas y tal, pero poco.
me hemos tardado una hora en arrancar con la historia principal, que es lo que normalmente hacemos. Hacemos como una horita así de chill y luego ya... Clive, you must listen to this. Do you recall when we spoke before on the divinity of Ultimo? And what I discovered appears to agree with... You will recall that my quest to uncover Ultimo's origins began, but while I've always known it to be important, now, however, I believe I know where to find... Master Clive, have you ever... El círculo de Malia. I would think not, but there was once a time when the faith flourished, the oldest known religion in the Twins, and though it's popular, hints of its dogma remain embedded in more modern faiths such as... Wait, you said it waned on Storm. Religious monuments are often torn down, or... But if no new faith arose, then perhaps the... And so, you see now... It would appear the past still has, though in this case, it would not have been possible. To think. I am relieved to discover... I shall guard it with my life. Joshua, if you're finished here, I need to speak to everyone before we... Right away. Vale, o sea que hay como una religión antigua o algo así. Ok. A ver, tenía sentido, vaya, que hubiese algo que adorase a Artema. Ya que es una especie de dios. Es como el dios de todos los Icons. My apologies. By now you've all heard where we're going and why. If we attempt to approach Stone here by sea, there's a good... So instead, we'll disembark on the southwest coast and make for Drake's... I say we, but... It's highly likely the entirety of Ash, as well as slow our march, and require supplies which may be difficult to obtain. Only Joshua and I, and a scout. Preferably a good one. You bet your ass. I might still borrow some of Lady Vivian. Once you've dropped us off at the Shadow Coast, you need to retreat, and if you sense any danger at all, you... Inconspicuous is my middle name. But the ship ain't going nowhere till you're scurving... Jill, the Enterprise will appear a tempting target for royalists and pirates alike. Don't worry. I'll keep the ship and you'll be needing passage home. But if there are no questions... Claramente va a salir mal el plan. Let me know when you're leaving. Of course. Que quiere hablar conmigo, Loto. A ver qué quiere. How do you split the sea? Is something wrong? Not at all, honestly. Can't a man wishes just wanted to let you know that I'll keep things in order? I'll hold you to that. Un poco eso, que se queda al cargo de la base. Pues sale, ahora sí, vámonos a seguir con la historia. ¿Te imaginas seguir una secundaria de aquí? Estaría increíble. Costa Umbra. Let's go. Ya tengo ganas, tío. Tengo ganas de matar a Odin. Y no al que está en el chat. Tengo más ganas de ver cómo es la pelea que de matarlo en general. Porque la de Bahamut fue Jesucristo. It'll be a long walk to the capital if we follow the cliffs. I'll scout ahead. See if I can't find us an inland route. Clive. There's something I've been meaning to ask. You took her icon, didn't you? Yes, I did. She understood. Pero bueno. Oh, she understood. Understood that you decided to save the world all on your own, and that you'd die without her power. How dare you make her choose? You knew damn well she'd never refuse you.
but I will. You can't keep pushing us away, Clive. The world is ours to save, not yours. Putiazo que le ha metido el Joshua, tú. I used my gift because I thought it was the right thing to do. And you truly believe this will save you? Will save us all? I do. Then so be it. Just don't forget, you're not alone. Think I found us a trail. Did I miss something? Entonces, nada, nos hemos pegado de hostias. Pero no pasa nada. I don't get it. Tenemos aquí un teleport. Las tierras de Cenicia. Sí, tenemos un obelisco aquí. Es bastante grande en general la zona. We're in Waluda territory now. Don't expect a warm welcome. Oh, I don't know, Clive. That castle. Supongo que habrá enemigos también por el camino, ¿no? Shall we sample it? Inhabitants, hospitality. Y 100%, mira, 100% aquí va a haber una cacería o algo más adelante. Vaya. Pero 100%. Remember what I said about warm welcomes, Gav? Bueno, aquí estarán todo el mundo en la mierda, ¿no? Ah, bueno, bueno, no, claro, esto estará lleno de orcos y de acásicos, que es lo que nos han explicado antes. Claro, es que todo este reino ya, tío, está lleno de orcos y de acásicos. O sea que vamos a tener que pelear sí o sí, vaya. Vale, aquí hay más. Voy a tirar esto y congelarlos a todos. También tengo la Ragnarok, que es como la mejor espada que puedes tener en el juego. Y aún así, macho, no quita una mierda. La quita más el tema de las magias y eso. No, mira, se han metido coraza, tú. Coño, el hermano, tú. Ese poder no lo tengo yo. El poder ese del rayo, tú, no lo tengo.
again. Where the hell are the royalists? Seems you were right about that welcome after all, Clive. Coño. La muralla esa. Bueno, el castillo, más bien. Ay, ay. Ah, bueno. Ni tan mal, ¿no? Is the whole of Ash fallen into Ultima's hands? That's no peace delegation. We should send a warning to the others. No. My uncle will have an eye on the coast. I trust he'll find a way to entertain any uninvited guests. Our mark is Drake's spine, and there's a lot of road between us and it. Y digo yo, We press on to Stone here. ¿no sería mejor llegar volando, tío? Never know. It might not be a nest of slavering monsters. Es decir, tienes al Fénix. A ver, que entiendo que no se transforma por el tema de no gastar energía y tal, pero... You must go on ahead without me. This stronghold is as old as Phoenix Gate, perhaps older. It may yet hide Ultima's remaining secrets, and if we are to best him, they must be unearthed. ¿Y no sería mejor averiguarlo juntos? All right. Stay out of trouble. I always do. Mostly. Tío, yo le decía, oye, llévate a Torgal, porque para lo que hace... Sure about this. About leaving my brother on his own. Of course. Mostly. Pues yo pensaba que iba a ir a la fortaleza esa, todo guapa, tío. Lady Vivian. A que Joshua se ha ido... Bueno, de hecho es que no hay ni camino por allá. This map is Vaya. so old it's hard to tell which way is up. But if I'm right, we're not far from a village called Y esto es el desfiladero de la furia. Y aquí hay dos caminos. Este de aquí, este de aquí y este de ahí arriba. Then we make our way there, resupply, and wait for Joshua. Bueno, aquí se viene pelea contra boss o algo, ¿no? Esto es un sitio como muy abierto. A ver, hay árboles y tal, pero es bastante abierto. Bueno, eso o hay enemigos. ¿Ha diseñado este sitio Miyazaki? Porque es un pantano de mierda. Esto tiene el sello de Miyazaki, ¿eh? Coño, un Adamantinite de estos. Vamos a por él, ¿no? ¿Qué coño? Ah, para lo que va a durar. Pues ya le he roto la guardia otra vez, tú.
Vale, a por ese paso de ir. Y a por ese adamantini. ¿Cómo se llaman? Adamantitano. Tío, es que siempre lo digo mal, tío. Siempre digo adamantitini o adamantillita. Me lo invento y ya está, tío. Es lo mejor. Hostia, mira, hay un flan por ahí y todo. Es que no voy a pelear, porque es que son nivel 36, siendo yo nivel 42, ¿no? Bueno, 43, vaya. O sea, es que paso de pelear. Que aún me queda para subir un montón. Me voy a centrar solo en las peleas de la historia, vaya. O sea, me voy a centrar, de hecho me voy a centrar en ir con el Ambrosía al sitio y ya está, ¿sabes? Buah, este puente... Un templo maldito, ¿eh? Indiana Jones se va a romper. Porque parece que estamos en Resident Evil 4 de repente. Con este poblado así como... Parecen minas y tal. Hay otro teleporte ahí delante. Ahora abrimos esta puerta y empiezan a agárrenlo. Detrás de ti, imbécil. Cogedlo. Míralo, es que parece que estamos en Resident Evil 4, tío. What do you think, Clive? Then we're too late. Pues que va a haber emboscada, ¿verdad? Claramente. Damn it. They're all turned. There's nothing we can do. A ver, esto entiendo que son soldados de Walloel convertidos en acásicos, ¿no? Va a sonar una campana que va a ser como el este de que se vayan ya. Bueno, si te pasas a pensarlo, son como medio zombies estos. Como en el Resident Evil 4. Una patada que le ha metido. Me ha metido una patada a un perro, ¿eh? Yo no digo nada, pero... ¡Qué cabrón! Hay un curandero. El perro tampoco quita nada, tío. O sea, el perro también entiendo que esté para hacer como combos con Clive y tal, y las cosas estas, pero es que... Es que ni lo usa el pobre, tío. ¡Más enemigos! Va a venir uno tocho al final, ¿no? ¿O qué? Ah, mira. Digo, ¿viene un dragón o...? O vamos. Joder, qué imagen más guapa, tío. La de Shiva... Siendo yo medio transformado en Ifrit, tú. No sé si en modo foto en este juego, la verdad.
Ya. Ahora va a venir uno de 8 de verdad, ¿no? Que parece también cuando... Hasta cuando aparece el Doctor Salvador, tío. Con la motosierra. Ah, bueno. Con una altra poción, tío, me cura enterito. Esparrileado, no sé ni cómo. Creo que voy a empezar a hacer parries, tío, con el... Con el este, tío. Con el titán. El bloqueo del titán. Es que claro, con la esquiva esta... Con la esquiva esta también tengo... ¡Ah, lo he congelado, tú! ¡Qué bueno! Se ha creado el cubito este de hielo ahí. Y lo he congelado. He congelado la carga. Vale, ya estaría. Gav. Gav! Don't tell me there's more of the bastards. Verás. Oh, fuck. Se lo di. Madre de Dios. Menuda vista. Have you come to watch, Odin? Bound for stone here. Good. My master awaits you in the capital, though I cannot allow you to attend him in your present state. And how are you going to stop us? Literalmente puedo hacer así y mataros. Básicamente. Ya estamos plegando el universo. Ah, un escudo. Vas a crear como un escudo, tú. ¿Nos ha encerrado dentro? ¿O ha protegido? Habrá protegido, ¿no? Como su reino. What did you do? If the vessel would see the path opened, it has but to ask. I shall see that my master's prize is made presentable. No me había fijado que el caballero Odín tiene 6 patas. Clive, would you mind telling me what the fuck just happened? Vale, sí, nos han cerrado, tú. Se van a morir.
Literal. Oh, you've got to be. How are we supposed to get through that? We seek an audience with the king. If His Majesty wants me to come and ask him, then that is exactly what I'll do. Digo, como tengamos que ir destrozando cada una de las Before you go practicing your petition, barreras esas, me muero, we don't even know where the fucker went. How about we cool our heads and think this through, eh? All right. Maybe there's something here we can use. Vale. Alguna pista. Supongo que será por aquí, que es donde está el obelisco este, ¿no? De hecho, no podemos ir por ahí arriba ya. O sea, tendremos que ir por aquí abajo, entiendo. So did I. A ver quién es esta. Please, no. Miss. Whoa, easy, easy. We're not turned, all right? Tiene la cara un poco de Aerys. ¿Qué está pasando, tío? En plan, la Benedicta tenía toda la cara de gitano. Y esta tiene toda la cara de Aerys. ¿Está preña? My thanks, kind travelers. Edda, forgive me for asking, but what went on here? It all started when the skies changed. The elders said it was the Arche. One by one, people went mad. Minds taken by the ether. Till only I remained. By then, I was too far alone to run. And then the nights came. And I didn't know what to do. And this, Arche is... Just a story. Something our grandparents told us when we misbehaved. About how the heavens would grow dark before the land took her last breath. Lo que está pasando, ¿no? The end of the world. You said the others went mad. But where did they go? They all left. Drawn east to the tower, to reverie. The elders, the healer, the blacksmith, my husband. You thinking he did this? Of course. Who else could it be? You were in Canva. You saw what he did to the people. But then what about her? How come her nut hasn't cracked? The baby, perhaps? Could be protecting her from the ether. I can't think of any other explanation. You mean... it's a bearer?
It won't matter what it is once Ultima's magic takes hold. Time's running out. This tower. That's where we'll find the king. Pues vamos para allá, ¿no? Buah, y este man se ha quedado fuera del escudo. Porque digo, no sé si habrá cogido también It's the same as Phoenix Gate. parte del castillo este. Which means at the end of these stairs should be. Ahí estará el mural completo. Míralo, por fin, tío. The mural is complete. Estaba claro que iban a ser los ecos, los de abajo. Ultima and his vessel, Ifrit. Garuda, Ramu, Shiva, Titan, Bahamut, Odin. Even Leviathan the Lost is here. Decían, es verdad, tú. Where is the Phoenix? Buah, está unido. O sea que era realmente la unión de Artema y el Fénix. De lo que tienes metido en el cuerpo, vaya. Vale, ¿no? O igual es eso. Quizás. By the founder. Igual es como la fusión de tú y Ifrit, ¿vale? Es lo que decía todo este tiempo. So that's what you want, isn't it, Ultima? Ahora, lo que no entiendo es las patas esas que le salen de abajo, tío. Porque el cuerpo y los cuernos y las alas de Ifrit, sí, pero las patas esas de abajo no sé muy bien. I'm not asking, Gav. I need you to stay with Edda. What? I must do this alone. If I don't return, you're to find Joshua and make for the Enterprise. Understood? Aye. Just don't you go dying on me. Sid's name suits your miserable mug better than mine. Don't worry. I haven't finished with it yet. O sea que ahora vamos solos. Pues vámonos para allá. Tenemos que ir por... Vale. Por abajo, ¿no? Claro, igual tiramos para abajo y luego volvemos a tirar por arriba. Era por aquí, ¿no? Sí. Pues ahora vamos solitos. ¿Qué coño digo? Porque esta está más dura y es porque tiene un tablón de estos. Madre, menudas vistas, tú. Y aquí hay otro barco de estos, tú. Voladores. Otra estructura de estas. Podemos ir con Ambrosía, ¿no? Vamos a ir con Ambrosía mejor. Porque lo he dicho, voy a pasar de los enemigos 100%.
Vamos a ir aquí a las ruinas estas. Por ahí hay otro camino, de hecho. ¿Cómo se llama este sitio? Hilo de la eternidad. No, time to fight no. Time to run. Una plaga de estas, tú. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ah, mira, se activa el obelisco. O sea, que hay otro teleporte. Madre. This is it, boy. Vamos a pegarnos ya contra Odin. Tiene pinta, vaya. Sí, de hecho, hostia, es que hemos llegado hasta ahí, ¿sabes? En plan, hemos hecho la travesía de aquí, hasta aquí y luego aquí, Somnia. Ciertas escrituras cuentan que esta torre de descomunal altura es una creación divina desde donde se juzgará a los hombres. Y luego supongo que llegaremos aquí arriba hasta Walloed, que es donde estará Artema 100%. Bueno, Artema estaba en la antigua capital del imperio, estaba en la torre esa de allá arriba. Pero igual se ha ido a Walloed. Porque si aquí nos cargamos ya a Odin, ya no quedan reyes. Ya solo queda Artema. I've come for you, Barnabas. Ah, mira, esta es una torre como estas que se activaban con el poder de... Pero claro, la otra se activaba con el de Ifrit. Ah, el de Ifrit, el del Fénix. Está igual. Bueno, esta supongo que al tener alguno de los poderes se te activará. Esto tampoco se ha hablado el por qué reaccionan a ti. Al abrirse, bueno, igual reaccionará a todo el mundo que tiene un icon dentro, pero... Pero vaya. El último rey. No tenemos mapa. Y aquí hay imperios. Empieza con bravura, tú. Contra estos pelearé porque no me queda otra, vaya, pero... Que si no, no peleaba tampoco contra estos. Contra estos sí que tengo que pelear por esto. Pero sí, esta torre es como la que... La primera que activamos, que vimos la primera vez lo del... Lo del mural, creo. Está guapa la vista. ¿Vas a tener que pelear o algo? No. Bueno, al final. Mira. Un boom de oscuridad.
¿Esto qué es? A ver, es una poción con giles. De hecho, la he usado porque ya no puedo llevar más. Tío, estos sitios son los que más me molan. De escenarios. Este es un Gribur de estos, ¿no? Guardan Empirio. Ah, hijo puta. Tío, es que le faltaba eso para romper la guardia. Vale. Pues que ya me lo cargo prácticamente, ¿sabes? Pensaba que me iba a hacer lo típico de atacarme por la espalda. O sea, coger las espadas y atacarme de espaldas. Pero no lo he hecho. Pero nada de esto vamos a pelear en el ascensor, ¿verdad? Bueno, este ha sido cortito. Aquí tenemos insectos empirios. Es que los nodos estos tienen poca vida. Digo, estaba claro que iba a ser... Iba a haber una peleita aquí. Puño. Se llama Vaborois púrpura. O sea, es como un flan de estos, pero... con otro nombre, básicamente. Joder, lo deja vulnerable teniendo... teniendo en la mitad, más de la mitad de la barra de postura esta rara, tío. Pues sí que mete, sí. Ah, es que es una barbaridad lo que meto yo ahora. Es una barbaridad. Mira aquí un cofrecito. Creo que es el primer cofre que he visto en esta mazmorra, ¿vale? Merced del hielo. Todos los colgantes que tienen que ver con los ataques estos, no me he puesto ninguno. O sea, de los que tengo voy bien, la verdad. El de daseo está guapo, el de las pociones que me curan... Bueno, me curan las pociones como un porcentaje más. Y luego el otro que tenía, no me acuerdo cuál era. Ah, rellena... Igual este me lo debería de cambiar, tío. Porque... En plan, rellena un 6% más la barra de límite al sufrir daño. Esto es lo del modo fácil. Esto no me parecería mal, lo de que otorga el ataque automáticamente, tío, porque es que ni lo uso. Es que este incrementa el ataque en 12%, por ejemplo. Incrementa la defensa en 30. Estadio centellante.
Tiempo de carga. Esto lo tendríamos que por ahora ya a estas alturas me da un poco igual, ¿sabes? Pero... Es que ves, por ejemplo, este de las ultrapociones. Es que me pondría más este que el otro, ¿eh? Las pílulas heroicas. Pues sí, me voy a poner el de las ultrapociones, literal. El de las pociones y el de las ultrapociones. Coño. Estamos yendo en horizontal. Básicamente lo has pillado, Clive. El tío se quiere creer un dios. Aquí se viene pelea tocha, ¿no? Míralo. Para bajar de aquí. Ya nada más empezar. Le voy a meter una cosa de estas. Pues es que me los cargo a todos prácticamente. Vale, se acercan más. Ah, mira, un piro bulur de estos. Más enemigos. Bueno, este de aquí solo ya, ¿no? Otro ascensorito. Bueno, a ver, tiene que haber un montón de ascensores, porque si tenemos que subir a la cima... Realmente tiene que haber un montón. Y la torre era enorme, vaya. O sea, tenemos que estar llegando prácticamente ya. Anda, mira. Este es nuevo, tú. A este no nos habíamos enfrentado hasta ahora. A este tipo de... Bueno, no me suena al menos. Pues no. No, este no. Dice, este es nuevo, de hecho. Vamos, siendo de nivel 36... Tampoco te crees que va a durar mucho. Cañón etéreo. Este cañón es como el de... Como el que tenía... El ferrogante este, que nos enfrentamos... Hace 1000, que era una cacería de rango S. O sea que tiene más o menos los mismos ataques, vaya.
Con el cañón ese que tiene y demás. Bueno, al final el ferrogante también viene de aquí. De las estructuras estas empirias y demás. What was that thing? Hopefully there aren't any more. Esta en teoría es como la típica criatura que tienes antes de la batalla final, ¿no? Pero que ha sido como súper fácil. Bueno, espérate, que igual no va la batalla final todavía. Yo no sé ni cuánto quedan, ¿verdad? De torre. Hay es importante, ¿no? Ah, vale, esto creo que es para abrir eso, ¿no? Como decimos, sí, como hicimos en el otro sitio. En plan, aquí habrá un de activación, ¿no? O esto no es... Ah, sí, esto es un acceso. Ah, pues pensaba que activaríamos algo. Del cristal ese que habían en medio. Esto ya sí que me llevará hasta arriba. Tiene pinta, ¿no? Porque se pega un corde ahí que no veas. Además, tiene pinta de que vamos a llegar a una arena súper grande de batalla. Anda. Bolita. Esta que será más tocha que las otras. No de control. Ah, bueno. Es el nodo de control del sitio este. El segundo no hace tanto daño como el primero, pero el primero sí que hace daño. Hostia, no me ha dado eso porque estaba como medio agachado. Coño. Y después de esto se vuelve ahí como loca. Ha tenido un cortocircuito. Pues se me prepara con el ataque este. Ah, que se ha curado la cabrona. A pesar que se curaba. Digo, se ha curado tú. Así es que ya está, prácticamente. Coño. A ver, las ultrapociones. Joder, es que las ultrapociones te curan enterito, tío. Enterito que te curan. Coño, se ha dividido. Ven aquí, anda. Déjate ya de tonterías. Vale, voy a matarla ya. Es que no da tiempo ni que hiciese el cortocircuito, tú. ¿Va a venir otro? Madre, un ferrogante de estos. Más tocho. Esto sí que va a ser el pre-boss. Y no el mierdecilla que nos han puesto antes.
Se llama Aerogante. Que sí que tarda en tirar el ataque este del suelo, tío. Joder, tío. Pues el tema de los parries es increíble. Pero este tiene menos vida, tío. Le he quitado ya un montón de vida. Sable etéreo. Y empezamos. Con el ataque ese. De hecho, este tiene menos... Tiene muchísimo menos resistencia que... Tiene menos resistencia que la bola, tú. Este es más fácil de derrotar. No vas a tirar proyectiles etéreos. Básicamente porque no te lo voy a impedir. Te lo voy a impedir con lo que te he tirado. Si es que este es más débil que el otro. Muchísimo más débil, vaya. Me ha durado menos. Subo de nivel, ¿no? Al 44. Let's go. Vámonos. De hecho, me molaría acabar el juego con nivel 45. Yo creo que va a ser 46 o no. Está lloviendo. De los relámpagos de Odín. O de la mera presencia de Odín. Almost there. Pináculo. Sí, ahí arriba va a estar la plazoleta, tú. Para enfrentarnos a Odín. He's here. I can feel him. O igual está detrás de esta puerta. Que también puede ser. Madre. Ese será como Artema. Será como una estatua erigida hacia Artema. Porque tiene 4 brazos, ¿no? Va a haber la típica primera pelea de acásicos de estos. The blade must ever feed if her edge is to remain keen. Ah, pues no. Ya de directo, tú. What care you for these worthless creatures? They are nothing. Es literalmente Sora contra Riku. From the moment of their conception, ever longing for power not theirs to command, they turn unfailingly upon themselves. Like sheep, they roam in filthy flocks, eager to trample those few gifted a fleece of gold. Or that they might feel contentment with their pitiful existence. Prejudice and persecution, severance and strife, every earthly wrong springs from the malice in men's hearts. Malice born of the pain and suffering that
that is free will. Its corruption is gnawed at your being from the very moment of your birth. You're wrong. It is no corruption. It is who I am. Every choice I make, right or wrong, gives me reason to carry on. And carry on I shall. Not as a puppet, but as a man. Which are you? There was a time I too thought those the only choices. What? Long ago, God granted man the gift of magic. And with that gift did he build great civilizations. Yet over time, man lost sight of the gift's true meaning, stepping from the path of shared prosperity to one of avarice. He abandoned his creator for sword and flame, and through his folly, beckoned the blight. Yet, there were those few who refused to turn their eyes from the heavens, and they prayed to God that he might lead them back to righteousness. And the Lord, he did answer. Se le come la polla, que flipa Sartena, pero vamos. Worthy shall the gates of paradise open. De una manera. So did I spread my arms to the ether and cast my soul upon its gentle waters. I gave myself unto him. Es un simp de Artema, pero vamos. De una manera, tú. Ah, va a absorber el éter de estos para transformarse rollo full. Pero más full de lo que ya es de como Odín. My worth proven, the Lord charged me thus. If your kind are to find salvation, they must be made to serve. You see, paradise lies but a single step away. Could we only take it? Could we only leave our transgressions behind? For none save the pure of heart and mind may set foot in the new world. I will save us. But it all begins and ends with you. You are the key, Mythos. And with this humble offering, shall I prove my faith once more. So you forsook your kingdom. You forsook yourself to serve. Tell me, how is that living? What you seek to provide is not salvation. It's anything but. Life is about always having a choice. Take that away, and we might as well be dead. Very well. Come then. Es que pedazo de espada que tiene. Of your will. It's not the strength of my will that should worry you, but the weakness of yours. Ya que lo pienso, también parece un poco Sephiroth contra Sora, en plan. Cuando he hecho lo de Show Me Your Strength, que es literalmente lo mismo que dice Sephiroth en el Kingdom Hearts 2 cuando empieza la pelea. A por él. No me acordaba ya que empezaba con ese ataque. Los ataques cargados contra este tío van a ser un tema.
Vale. No me acordaba que hacía eso. El cabrón se teletransporta. Eso es lo jodido de la pelea realmente. Se teletransporta y claro. No voy a ir ahí. Ah, es vulnerable. Al menos ahora se ha quedado vulnerable y no como antes. La primera pelea que tuvimos de él no le quitamos nada de vida. Después de esto vas a hacer el ataque con el que me mataste. Bueno, con el que me dejó prácticamente sin tendones. Creo que este tío es la única pelea que me la está poniendo difícil, ¿eh? Ya se va a transformar en Odín por completo, tío. Y yo en Ifrit, literal. Que a la mínima invoca a Odín, tío, ya. Voy a pelear contra el caballo. Ojalá, tío, fuese una pelea plan Shadow de Colossus. Tampoco es el tamaño que tiene Ifrit. Vale, es como el tamaño de una pezuña, vale. Me mola que vayan lanzando rayos, tío. En plan, conforme van dando. Buena. Hostia, le has quitado la transformación de una, tú. Venga, tontito, que te lo voy a explicar ahora. Ven aquí. ¿Te ha arrancado la mano? No, te ha quitado la transformación también, ¿no? Y el perro por ahí, rollo. ¿Estás bien? ¿Que no? Eso no sé qué hace. Ah, bueno. El perro ha muerto ahí, vaya. Ah, congélate, anda. Vale, aquí no me da. Que hay un punto en el que no me da las cosas estas. Y todavía puedo hacer cosas. Hostia, justo se lo metió el vulnerable ahora, tú. Hijo puta.
Vale, esto era lo de ponerse detrás. Que si te pilla eso, tío, te destroza. Vale. Segundo salto. Defeated. You admitted defeat the moment you turned your back on us. When you turned your back on the truth, Barnabas. We are not as weak as your God believes. O sea, una réplica o algo así. En plan, que él podía crear como versiones. O no le ha hecho nada directamente. El perrete te ha salvado, ¿eh? Ha hecho algo el perro. Pues qué imagen, tío. Por lo menos ha partido la torre, ¿no? Toma, tontito. Te quedaste sin... Ah, vale, pensaba que lo había tirado del caballo. Ya empezamos con los niveles de poder, como en el Final Fantasy VII, de partir edificios con un espadazo. En plan, antes ha partido un edificio... Bueno, antes ha partido como un par de columnas de un espadazo y ahora ha partido por la mitad de un edificio. Te voy a decir, vendrá el Fénix a ayudarte, pero no puede porque está fuera. Literalmente te tienes que apartar hacia el lado y ya está. De frente, claro que sí, como los campeones. Sí, ahora se la vas a tirar. No, te quedaste. Pensaba que se le ibas a devolver. Ah, pues no, sí. Se le ha devuelto, sí. Hostia, ahora sí que le has partido el caballo, tú. Le partiste la espada. ¿A qué vas a pelear a puñadas? ¿A truenos o algo? Don't tell me you are tired, Mythos. Your stubborn defiance has stirred my long-becalmed heart, filling it with a joy that I have not known for generations. I had thought the tantalizing kiss of self-indulgence a dream forever out of reach. And now that its sweet ruin courses through my veins, I shall not be quick to relinquish it. Una espada nueva. Show me your work, Mythos, that I might revel in it. ¿Cuánto vamos a tardar en partírsela de nuevo? Ah, mira, este es el ataque, este que me... Con el que me destrozó. No sé si están por batalla. Mierda, tío. Justo he tirado la ulti, tío. Cuando...
Justo he tirado la ulti, tío. Cuando no estaba por pantalla. A ver, esta parece más asequible. O sea, esta ulti parece más asequible que la otra, vaya. O sea, la otra es que estaba hecha para que perdieses directamente. Y es que esta se la paras ya directamente. Silente, eso no sé qué coños. Ah, bueno. Que te vuelves más grande. Ajá, lo he hecho demasiado. Ahí está. Oh, joder, el rayo justiciero, tú. La puta madre, cómo te pille eso. Otra vez esto de Gungnir. Te queda nada, tío, te queda nada para ser vulnerable. Supongo que luego habrá una pelea contra el transformado Odin, como la hubo con Bahamut. En plan, que se transformó a saco, vaya. Bueno, ya verás. ¡Ah! Ok. ¿Le puedo pegar? No, no le puedo pegar, ¿no? Vale, tiene un montón de delay eso. Sí, pero no le puedo pegar a él como tal. La puedo esquivar, pero no le puedo pegar. ¿Me puede pegar a la espada, quizás? No. A la mano, ¿no? Ah, ya te has cansado. Otra vez me vas a hacer lo de... el rayo y tal. Pues no te voy a dejar. Círculo de Malía. Ah, buena. Eres Marluxi ahora. O Cursisa. Qué guapo ese ataque, en verdad, Pero si te he bajado la postura ahí a la mitad, deberías estar como noqueado. Voy a sacar esto ya. Voy a curarme. No sé ni por dónde va. Vale. Quería moverme porque me iba a hacer eso. Digo, estoy en la posición más errónea. No puedo estar.
Vale. Y con esto acabo. Oh, no. Acabo, no. Ah, hijo puta, tío. Te iba a acabar con el puño este. Vale. Digo, le quedaba nada, tú. Hostia, ¿lo ha decapitado? Lo ha quitado... Ah, vale, no. Pensaba que lo había decapitado, juro. The day is at an end. And we both know the truth. It is I who stand victorious. My will that prevailed. Tiene que haber una pelea contra Odin montado a caballo, 100%. No. It was his. Clive Rossfield. Vas a tirar de la torre tú con el espadazo. Pero que solo le has hecho una herida de nada, tío. ¿En serio, tío? Dudo bastante que haya muerto. Pero bueno. Es que es lo oscuro. Yo creo que lo necesitamos para la espada tocha, quizás. Pero si la has tirado del precipicio, ¿cómo estás aquí? ¿No estabas peleando? Ah, bueno, no estabas peleando en un sitio como redondo. Digo, ¿qué coño? Bueno, si lo matas tú, se muere de la sangre. De usar tanto éter. You relinquished nothing. What was it, if not will, that made you strive for a new world? Strive to win your master's approval. You were shown a fantasy, and you chose to believe it. But you were wrong. Lo he dicho. No world, but the one we live in. Ha hecho el nombre del juego. And that world is worth saving, even if it means killing a god. From one who has served the Lord so well. This is pointless. But I almost forgot. I promised that I would make you presentable. Did I not? Te va a dar el poder. Fulfill our destinies, just as the Lord's mother crystals have fulfilled theirs. Rollo, yo me muero, pero te vienes conmigo. Clive Rossfield, take what is rightfully yours. Become one with God. No. Ahora ya tienes todos los poderes, güey.
long lost salvation. Se ha convertido en piedra. I'm coming home. Literal. Tell me, how does it feel? Show yourself! Face me! How does it feel to consume your rival's strength, to gorge yourself on their beam, to edge step by trembling step ever closer to the divine? With or without a will, you are still but a vessel, our vessel. Behold, Ahora miraré a Odín how your body shudders in anticipation of its fate. para quitármelo por Bahamut o sea, para quitármelo por Titán. Y ponerme Bahamut o Odín. Porque Titán, tío, es que la putada es que mete, pero no es mucho de rango. Es mucho de cargas y no me gusta mucho. O wayward child, we shall await you upon the back of the first worm. Hablamos del dragón primigenio. All shall end and begin again. ¿Te vas a enfrentar al pórtico del Fe? Por he dicho dónde empezó todo o algo así han dicho. Oye, eso ya se va a la mierda, entiendo. El escudo este. Ya muerto Odín, pues... Ah, bueno, no, pues el este sí que le había puesto... Vale, estábamos al... Joder, tan cerca estábamos de Walloed. Estaba el cristal madre ahí. O sea, que estábamos más lejos. Hostia, el tío. Los de Dalmeque también se han corrompido. Ah, no, vale. Bueno, igual se habrán corrompido algunos, ¿no? Bueno, no, estos no tienen... No tienen el casco de los de Walloed. Los acásicos. Toma. Since when was Eugen Hamel one to hide when there was a fight to be had? Since they stripped me of my rank and banished me from the battlefield. Now I'm stuck wiping the backsides of this lot while the city burns and my wife tells off with a man half my age! And then you turn up! What the hell are you doing here anyway? What indeed? The enemy numbers 200,000 or more, counting yours. There are simply not enough soldiers garrisoned in the capital to repel an army of that size. Then what of the central keep? Held by a contingent of soldiers and bearers from the surrounding boroughs. They are the sole reason it still stands. And all it took was an army on their doorstep to bring them together. The prospect of death does put things into perspective. Perspective. Perhaps it's what we've lacked all along. Me hace gracia que siempre los que maten a la peña sean los protagonistas. En plan, los que tienen más carga narrativa que soldados, que simplemente soldados. I need you to lend
Obviamente va a morir, ¿verdad? I admit this might not be the most convenient time, but my nephew's in trouble, and I may have already promised him your help. Your nephew, the outlaw? My soldiers have better things to do than die for nothing. And you and he are of the same mind. I fights for the opposite. He fights for a world in which we shouldn't have to live and die for nothing. And he fights today to give us all a chance of a better tomorrow. Be that as it may, a handful of men cannot stand against the kingdom. Then mayhap they are the wrong men. Ahí está. Well, I'll be damned. Our numbers are few, but I shall rally as many of my dragoons as I'm able. You, apprise the Lord Strategist of the state of the city's defenses. Yes, Your Radiance. Esto me recuerda un poco a la triple alianza de la que hemos hablado. En plan, Imperio, República y Rosaria. The Phoenix are dead. Por eso no lo han dejado caer antes. Does this vouch for my nephews? Aye, but I still have my doubts about you. Which we can discuss later. En plan, se unen como antaño. You had men garrisoned in the keep. Captain, do you know how many yet remain? Allow me to confirm. Commander? Whatever their number, Randalar will be needing Gather the them bodies all. and build a pyre in the courtyard. Quickly. Ha vuelto el novio. Pensaba que lo habían matado o algo. You will find a girl there. A girl? We are in the middle of a war. I owe her my life, and I always pay my debts. Van a matar al novio ayudando a la otra. O algo. Dion, I cannot leave. But you shall. If I'm ever to be worthy of the forgiveness of our people, then I must earn it. And I must earn it by my hand, and my hand alone. Know that I do not ask this lightly. And know that I will do it. Farewell, Terence. Farewell, my prince. Y rompieron los novietes. Hostia, ¿verdad? Que todavía están con la embarazada esta. Clive, thank fuck. You alright? I am. But I'm a damn sight better for seeing you, Joshua. And Barnabas. The king is dead. Va a tener al bebé aquí ahora ya. So they're all...
they are, but so is their killer. He can't hurt anyone anymore. You're safe. Que se venga con nosotros, tío. Que se va a quedar aquí. La pobre mujer. Gav, we need to talk. I'm sorry, Clive. You know I want nothing more than to go with you. I do. But I'm glad you're heading back to the Enterprise nonetheless. And not just for Edda's sake. Our people need to know what happened here. You can count No me on tendrá que enseñar Joshua lo del mural, ¿no? As can she, I hope. Thank you, my lords. Do you think that was wise? Wiser than leaving a woman with child alone in the Deadlands. They'll be safer at the hideaway. For now, at least. This land is overrun with Akashic. The king himself was long turned, albeit by choice, all to serve Ultimo in his damnable quest to forge the perfect vessel. The chaos Barnabas wreaked upon nation after nation. How many were killed for this? He didn't consider it killing, or a mercy of sorts. A way to end their suffering. He truly wanted to save mankind, and ultimately used that. As he uses us. But why us? What are we? What are we? We are dominance. That is our fate. But that doesn't mean we have to accept it, which is why we fight. For the right to deny it. Is that not so? It is. For our sins. Barnabas said something else. That the mother crystals were Ultimas. Ultimas? Are you certain? We know that the mother crystals have been leading the land of ether. And we also know that it's this which hastens the spread of the blight. But what I cannot fathom is what Ultima stands to gain from that. What did you find at the stronghold? Enseñale el... About Ultima's prize. Supongo que irás ahí, ¿no? Ahora. For so long, I believed it to be you. And you alone. Yet, it is not merely a freed that he desires, but a freed and phoenix both. That which we became in the skies over Twinside. Only when the twin flames are joined shall his vessel be complete. O sea, que era una mezcla de ellos dos y Artema. Why he needs a vessel is another question. Unless there is something he cannot achieve without one. Something his immaterial form precludes. Something requiring an unthinkable amount of ether and a body resilient enough to channel it. If I did not know better, brother, I would think that he meant to cast a spell.
A spell 1,000 years in the making. A spell to end all spells. And he cannot do it without us. Nor without the mother crystals. But if we destroy them all, we will stop not only the blight, but Ultimo as well. We stick to the plan then. Only this time, we face him together. Muy buena, Marcito, bienvenido. It's a long walk to Stone here. El final es directamente cine. Tengo unas ganas de ver el final, tú. La batalla de Odín me ha parecido... la verdad. Pensaba que pelearías siendo Ifrit contra Odín transformado en caballo, en plan manejándolo tú. Pero ha sido como... Vale. Habilidades de Odín. Hostia, el Zantetusken este, tú. Una misión secundaria. Vale, o sea, tengo que ir para allá. Sí, cuando me lo pase veré, a ver. El icon de Odín, pues iba a mirarlo ahora, a ver qué tal. Porque estoy por quitarme a Titán y ponerme a Bahamut, tío. Porque es que Titán mete una barbaridad, pero es que no me gusta mucho que tenga que cargar el ataque. Pero bueno. Ah, tienes que subir... Ah, es como Odín. Que tienes que subir como la barra de... del icon. Supongo, ¿no? A ver. Hostia, 5000, tú. O sea, ya solo dominarlo cuesta 5000. Me atacar así con la espada está guapo, al menos. Hostia. Escúchame. Y este pedazo de ataque, tú. No quita una mierda, pero... pues no sé qué decirte, ¿eh? Este es ralentizar el tiempo. Ya, es que la putada es que no quita nada. Pero bueno, o sea, quita más titán. Quita 4, tío. O sea, son muchos golpes, pero es que no quitan nada. Creo que voy a mejorar... Bueno, es que esto ya lo tengo mejorado. ¿Me falta algo por mejorar? No. Estoy por desbloquear... O sea, estoy por quitarme esta habilidad de aquí. Y ponerme la ulti de... Me la voy a quitar, tío. Porque esta de las espadas no me convence mucho. Voy a poner esta, que es la ulti de Ifrit. Nah, yo creo que iré con estas. Es que no quita nada, tío. O sea, es que por lo que he visto no quita nada. Si quitasen al menos 2 estrellas y cuando lo mejorases a tope quitase 3, pues todavía. Pero es que solo con 1, tío. No sé yo, ¿eh? Creo que me voy a quedar con Fénix por el tema de lore. Shiva por tema de lore también. Y Titán. Que realmente puedes combinarlas. O sea, puedes ponerte una de Fénix y una de Bahamut, por ejemplo. Y luego una de Shiva y otra de Titán. Y luego otra de Lamu y otra de Garuda y cosas así, ¿sabes? En plan, no tienen por qué ser las dos de un mismo tipo. Yo la primera vez que lloré en stream, ¿no? Lloré con el final de God of War y lloré con el final secreto del Bird by Sleep. Hostia, pensaba que era el Gabe este. What happened here? And us faithless, or we were told something. Come on. It's a wonder they stayed faithful for... Perhaps what becomes of us, Fuckwallowed. The floods do not will you grant it. El reencuentro.
Beyond the castle walls, my parents are buried upon the bluff. I was torn from them in life. Take my... ¿Cuánto te ha durado el final? En plan, ¿has ido solo por el final o has hecho algo más? Una hora larga. Hostia, pero ¿dónde tengo que ir, tío? Ah, vale, ahí arriba. Ah, hay 3 secundarias que has hecho. Vale, vale. A ver, yo de secundarias en este juego he hecho... O sea, en este directo he hecho 2 al principio. Una como prosiguiendo la historia y ahora esta. O sea, me quiero centrar en la historia full. De hecho, aquí voy a ir con ambrosía porque no voy a ir andando. O sea, es que pelear ya paso de pelear. ¿Escalando? Is through that gate. There's an army down there, John. Yes. O sea, yo es que paso, tío, de pelear. En plan... Llega un punto en el que ya digo... Soy nivel 44. Estos bichos son de nivel 38. No me merece la pena ni pelear contra ellos ni nada. Ah, estos enemigos sí que los tengo que derrotar. Yo, peña, en los streams he tenido los de siempre. A ver, hostia, esto del Fénix, es verdad. Claro, es que esto realmente es un área, ¿no? Buah, es un área, pero cómo mete, ¿no? Cómo mete. Me gusta que haya pillado esta. Y no sé si pillarme la ulti de Titán, tío. La ulti de Titán y quitármela por los puños esos que tiro hacia abajo. Porque al fin y al cabo hará lo mismo. En plan, hará como unos puños hacia abajo. Más o menos. Pero eso, la peña de siempre realmente. O sea, se pasan un poco al principio, a mitad y tal y final. Titán tengo la ulti y el puño hacia adelante me joda que saca muchísimo. Sí, el puño hacia adelante mete una barbaridad. Y estoy por quitarme el de las pociones. Y el de... Y ponerme el tema de los anillos estos que reducen el cooldown. Porque vamos. Hay algunos que, joder. Para reducirme los cooldown de las ultis. Yo llevo a Shiva por esto. En plan, porque si pillo a varios puedo hacer así. Y quitarles un montón de vida. Bueno, la ulti de la mu también es bastante buena. De hecho, ahora veré cómo se llaman las ultis de cada uno de ellos. Y me pondré los anillos respectivamente. El del dasheo no me lo voy a quitar, es el único que no me quito, pero es que el de las pociones y ultra pociones a estas alturas del juego ya... O sea, tengo la mejora esta de que me curan más, ya de por sí, ¿sabes? No me hace falta anillitos de estos. Estos que se teletransportan, tío, me dan un coraje. Después de este, por lo que puse, los expiro. Pero no va a ser... O sea, este tenía pensado acabármelo el domingo o así. Yo creo que el domingo me lo termino. En plan, mi idea era dejar justo el directo de hoy antes de hacer las secundarias. En plan, cuando te dan un montón de secundarias. Era mi idea, dejarlo ahí. Y todas las cacerías y eso.
Y mañana hacer todo eso, secundarias, cacerías y demás. Y el domingo pasármelo. El domingo... Este domingo pasármelo. Porque la semana que viene voy a estar fuera toda la semana. Y después de esa semana ya jugar al Spiro. Que no sé si pasarme todos los Spiro, tío. En plan, pasarme la trilogía y luego los que sacaron en Play 2. No, vacaciones, sí. Después de esta semana que he estado currando. A ver si me gano unos buenos 400, 600 pavos, según me han dicho. Nada, del curro pues que vamos a seguir haciendo cosas hasta que salgan los proyectos estos. En plan, vamos a seguir haciendo... Vamos a seguir pillando curros de... Yo que sé, empresas que necesitan que les hagamos como trabajitos y tal. Así de 3D. Hasta que salgan los proyectos estos. Y el este que estoy haciendo ahora, pues eso, es como una cosa para las Islas Canarias o no sé qué rollo. Y el tío este me ha dicho que intentará sacar 400, 600 pavos para mí. Que no está mal, vaya. En plan, 400, 600 pavos por 2 semanas de curro, ¿sabes? Pero eso, básicamente. A esperar. Joder, este sí que tiene vida, ¿no? La puta madre. Es que de Spiro yo recuerdo que tenía uno de Play 2. Para que volvemos al tema. Recuerdo que tenía uno de Play 2 que era New Beginning. Y me gustaba bastante. O sea, yo tenía pensado jugar a la trilogía y luego la de... Luego la otra trilogía que sacaron, que era la de la leyenda de Spiro, que era la de Un Nuevo Comienzo. Dawn of the Moon o algo así creo que se llamaba, y el otro. Que son 6 juegos que al final son cortitos. O sea, son bastante cortos. Yo creo que en una semana y media me los paso todos, vaya. No debe costar mucho. Hostia, es verdad que tenemos que llegar a una hasta allá. Ahí supongo que es donde está el tema, quiero entender. Bueno, es que la secundaria de hecho está ahí. Joder, menuda vista, ¿eh? Rollo solo eso. No hace falta más. Sí, vamos tirando para allá. Ya exploraré por mi cuenta en otro momento. Ya que tenemos un teleporte aquí, pues... Pues eso. Y luego de Spiro no tengo ni idea, la verdad. Porque ponte que acabó los Spiro a final de julio o así. A finales de agosto está Blasphemous 2. Pero... Y me quiero pasar otra vez. Que ya me lo he pasado como 5 veces el Blasphemous. Pero me molaría pasármelo otra vez. Pues eso. ¿Esto es una cacería? Ah, que es una cacería. ¿Aquí hay cacerías? ¿En serio? Pero luego estas supongo que las podrás hacer, ¿no? Sí, ahora hay como eso, medio mes para juegos y tal. Hostia, pero no le baja casi nada la barra de postura, tío.
el ataque ese. Bueno, el otro no sé cuánto le bajaba, pero bueno. Pues no sé si hacer las cacerías estas ahora o luego, tío. Que si hay cacerías por aquí y tal... No sé. Pues no veo nada, tío. No veo literalmente nada. Bueno, no sé si podré hacer todas ya por el simple hecho de que tengo muy pocas pociones ya. Que me matan. Pues es que los bengales, tío. Los bengales van loquísimos, tío. Los bengales van loquísimos. Creo que me acabo de enterar de que si pillo la... Si pillo el este dorado de la carga, creo que meto más. O sea, si pillo la carga dorada de... Del ataque cargado este, creo que meto más. En plan, si pillo rollo ese de ahí, creo que meto más. Rollo ese de ahí. Y ese de ahí. Eso es lo que me jode, tío, el ataque ese. Pues es que estos van locos, tío. Van locos, tío. Van loquísimos, tío. Los bengales es que van locos, tío. Pues no sabía que había escorias por aquí, tío. Es que lo he dicho. Rollo una poción y 2 ultra pociones, ¿sabes? No sé si me va a dar para... Por si hay otra escoria por aquí o algo. En plan, no me dan las pociones. Al menos dan bastante experiencia, eso sí. A ver, la secundaria de hecho está aquí. Está por aquí. Está por esta zona, ¿no? Está ahí arriba, quizás. Ah, vale, sí, es enterrar el anillo en la lápida esta. Bueno, si hay cacerías, lo he dicho, si hay cacerías volveremos aquí. Con pociones y todo cargado a tope. Sí, que he saltado el diálogo, pero bueno. Supongo que ha dicho, descansa en paz. Vale, lo tenemos que ir es ahí realmente. Me hace gracia que no haya daño por caída, tío. Rollo, te puedes tirar desde 50 metros que no te vas a partir las piernas ni nada. Vale, vámonos. Es que me molaría eso, me molaría dejarlo literalmente. Es una
No creo que sea una escoria, ¿no? No. Es que supongo que las escorias estarán por aquí, escondidas. Incluso por el camino este, como hemos visto, rollo... Igual por este camino de aquí también, ¿sabes? No sé, ya las buscaré de todas formas. Does it bother you that we haven't heard a single human sound? Everything about this place bothers me. Ah, pero esto supongo que me llevará al cristal, ¿no? O sea, me llevará ya como a la columna del dragón. Thanks, Gal. The calm before the storm. There's only one way into that city. Across the bridge. Through the main gate. Right into the midst of whatever is left of the late King's army. Are you ready for this? As ready as I'll ever be. Esto parece también como el final, ¿sabes? Vale, hemos explorado todo eso realmente. Pues vamos a la columna del dragón. Artema, yo supongo que te esperará. Es que no sé dónde te esperará Artema. Antes te ha dicho Dean algo como donde todo empezó o donde todo va a acabar o algo así. Creo que te decía. What the hell happened here? I dare not think. A stroke of good fortune, perhaps? I hope you're right. So do I. Pandemonio. A ver. Vale, sí. Pues yo creo que haremos esta y ya. Bueno, no sé cuánto de largo será esto, pero bueno. Ay, coño, que tenía la ulti aquí. No me acordaba. Tengo que mirarme lo de los anillos, tío. Tengo que mirarme lo de los anillos y lo de... Lo de... La ulti de Titán. A ver, ya que estamos aquí, vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Habilidades. Si yo me quito... Es que no sé cuál quitarme, tío. Creo que me voy a quitar la del puño, tío. Y me voy a poner la ulti, tío. Vale. Entonces, tenemos equipo. Tenemos la ira de la tierra, ¿vale? Vale, se llama llamas del renacer, ira de la tierra y pilares... No. Y polvo de diamante. Ah, espera, esto me lo voy a poner en el cuadrado. Y esto en el triángulo. Esto, ¿no? Sí.
Vale, polvo de diamantes es una ulti. Ira de la tierra es otra. Y llamas del renacer es otra. Vale, creo que me voy a poner cooldown de ira de la tierra y polvo de diamantes. A ver si tengo los anillos. A ver. Pilares gélidos, pilares gélidos. Puño sísmico. Ráfaga telúrica. Tormenta eléctrica. Puño sísmico. Pues igual no lo tengo, ¿no? Tengo el de llamas del renacer, tío. Tengo justo el de llamas del renacer. Pues me lo voy a quitar por el de las pociones, por ejemplo, de momento. A ver, es que ira de la tierra. Ira de la tierra no tengo nada, ¿verdad? No, ira de la tierra no tengo nada. Y de lo de Shiva era polvo de diamante. Nada, no tengo pilares gélidos. Pues de momento voy a ir así. Sin cambiarme los anillos. Y cuando ya los tenga, pues me lo pondré. Igual está por algún cofre de estos, ¿sabes? Rollo... Que yo estas zonas ni las exploro ya prácticamente. De hecho, voy a ver. ¡Ay, mi puta madre! ¿Es un Behemoth? ¡Joder! Un putísimo Behemoth, loco. Ah, bueno. Te me cuidas. Te me cuidas, Behemoth. Ah, bueno. Que me cuidas. Esto va a ser pelea larga, ¿verdad? No me lo digas. Empieza bien. Joder, pues no tengo pociones ni nada. Vale, voy a sacar esto porque vamos. No veo nada. En plan, veo que estoy haciendo la ulti y ya está. A ver, eso no me entra en la cabeza, que es un meteorito que te tira.
Vale, segunda fase. Meteoclipsis. Ok. Vale. Ok. Meteorito. Pero ¿cómo vas a parar eso con una barrera, Joshua? Tú eres tonto. Que no has parado ni un meteorito normal con una barrera. Si es que estás en la mierda. Vas a usar el poder de todos los icons. Hostia, se lo vas a tirar a él. Se van a fusionar. Estás en la mierda, Joshua, tío. Te vas a morir mañana. Es literalmente... Joder, mira que no he parado de hacer comparaciones con Kingdom Hearts. Es literalmente cuando Sora obtuvo el poder de despertar y ayudó a Riku en el reino de la oscuridad. Se han puesto las manos así igual. Y lo dicho, esto solo es el principio de la pelea, ¿sabes? Vórtice. Toma, para ti, crack. Ya me ha quitado ahí una barbaridad de vida. Ya veremos si no me mata. Cometa. Otra vez metido. Ese sí que era el que... Sí. Ah, que lanza varios. Congélate, tío. Vale, vulnerable. Y ya me iba a matar el tío, ¿sabes? Vale, con esto lo mato. No lo he matado porque...
Ah, vale. Pues tenía que pasar eso. Dios, si no le queda vida. Pues sale, un Bégimo derrotado. Me extraña a mí, digo... Digo, qué raro, tío, que no haya un Bégimo en este juego. Y ya verás tú que la cacería mayor va a ser un gran Bégimo o algo así, un rey Bégimo. Rollo lo de más alto nivel. O así. Va a ser eso, va a ser un rey Bégimo por ahí. If it is like the others, the entrance to the inner sanctum will be at the foot of the crystal. We're almost there. A ver, voy a dejar... O sea, voy a ver... Estoy en la mierda, Voy a ver las escorias que me he dejado. Porque creo que me he dejado el pandemonio este. Y el regente del inframundo y la luna de la devastación. Me he dejado estos tres. Y mira, el pandemonio estaba literalmente donde he dicho. En plan, el pandemonio está literalmente... ¿No puedo abrir el mapa? Ah, bueno, no, claro, aquí no hay mapa mundo. Bueno, estaban por ahí. Estaban por la zona esta que he dicho yo. Bueno, y ahora enfrentarme contra esto sin yo nada de vida, tú. Mira, ya de primeras... Es que os voy a tirar las ultis, tío. O sea, es que me la suda. Voy a tirar esto también para recuperar vida. Vale. Voy a tener una otra poción para curarme entero porque vamos. El Bégimo me ha dejado tiritando, tú. Que esto no ha acabado, ¿sabes? O sea, pensaba que había acabado. Ah, supongo que tendremos... Ah, bueno, claro, tenemos que pillar el barco, ¿no? Tendremos que pillar el barco para pirarnos de aquí. Quiero entender, ¿no? El sonido tú de los perros y de los pájaros calcinándose. Claro, eso contra enemigos así de bajo nivel viene bien y tal, pero contra los de alto nivel no les quitas mucha vida. Van contra los pájaros y eso pues viene de puta madre. Entiendo que es por ahí. Bueno, hay dos caminos, ¿no? Toma, para vosotros. Joder, chaval. Madre de Dios, cómo revienta, ¿no? Me habían dicho que reventaba ya, pero joder, tú. Ah, puta madre. Contra grupos de enemigos así que vienen y tal, les tiras eso de primeras, luego les tiras esto cuando están juntos. Y adiós. Vale, güey, igual es por aquí por donde hay que venir realmente. Porque parece que esto es como el puerto ya, ¿no? Sí, parece que es como el puerto realmente. ¡Hijo puta! Ah, por aquí está el típico cofre.
No voy a tirar la ulti al pobre... Voy a decir, no voy a tirar la ulti de Fénix a este pobre y le tiro la de Shiva. Buenísima esa, coño. Ojo, estoy a punto de subir al 45 ya. Nada, es que realmente son materiales lo que hay por aquí. No hay mucho más. Vale, pues nos piramos de aquí, ¿no? No tiene pinta de que aquí... Digo, tiene pinta de que aquí va a haber un miniboss o algo. Hay orcos aquí de estos. Mira, para vosotros, crack. Disfrutadlo. A los orcos me los he cargado. A este no, pero... A los orcos tú... Ha hecho parry. Toma, para ti, crack. Congélate. Es que eso le baja, tío, la postura de una, tío. Baja la postura de una, eso, tío. Ah, jeje, ya está muerto. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Sí, ¿no? Sí, igual no vamos al barco, igual... Vamos a otro sitio. ¿Es una estatua del caballo de Odín? Sí, ¿no? Porque tiene... Sí, tiene 8 patas. O sea, 8 patas, 6 patas. Once we step onto that bridge, we'll be easy targets. Bueno, todavía nos queda, ¿eh? Es que si tenemos que ir a derrotar el cristal, tío. Tenemos que destrozar el cristal, aún queda para llegar. Pues no me voy a entretener mucho más, vaya. Subo de nivel justo al acabar esta pelea. Pues es que hay un montón de estos, tío. Ah, bueno, un bicho de estos. Voy a tirar todo, vaya. Aunque esto no le hará mucho. Le hará más esto. Y lo he matado de una, tú. Con el ataque de... El ataque titán está rotísimo. Está hiper mega roto, tío. Aunque no entiendo por qué vamos a ir por aquí cuando el cristal está por el otro lado. Supongo que tenemos que rodearlo así o algo. Quiero entender. Pues que no veo nada, ¿eh? Entiendo que es por aquí, pero no he visto nada más. Ah, mira, estas carreras. Cofre he visto por aquí, ¿no? Ah, si es que aquí hay... De esto me saldrá. Hay materiales y poco más. En los cofres hay materiales y ya... Mira, a ver de dónde conseguir los estos. Los colgantes estos que quitan el cooldown a la de Shiva y a la de Titán.
Estos son de nivel 36, me los cargo ya. Oh, mantequilla, tío. Vale, esto será el puente, ¿no? O por aquí se irá al puente. Aquí se viene miniboss, ¿verdad? Hostia, otro bengal, tío, de estos acásicos. Es que el cabrón este te tira rayos. De mientras. Te voy a tirar un este de titán que te vas a cagar. O sea, es nivel 37 y le quito bastante vida, pero joder. Tiene una de... O sea, aguanta mogollón la postura, tío. Los bengales aguantan mogollón la postura, macho. Bueno, ya le he quitado prácticamente toda la vida, pero... aguantan un montón, tío. Aguantan una barbaridad. Hace gracia que ponga enemigos derrotados cuando solo ha habido un enemigo. Vale, seguimos. Seguimos. Por aquí hay un cofre, pero va a haber enemigos, ¿verdad? Ah, pues no, pensaba que... rollo, se activaría algún evento de enemigos solo por estar el cofre ahí a la vista. Vale, por aquí abajo, entiendo. Sí, ¿no? Ya tenemos una otra poción. Ah, estos los mato así ya, tío. Ni hace falta usar ultis. Joder, sí que está siendo largo el sitio este, ¿eh? Ah, puta madre. Estos tienen una cara de comerse la ulti de titán. Que no pueden ni con ella. Mira eso, mira eso. Es que mira eso, ¿eh? Es que mira eso, tú. La puta madre, tú. Me he cargado ya a medio ejército. Es que, claro. Está rotísimo, tío. Me voy a poner aquí en medio. He cargado a todos también. Joder. También está roto, ¿no? Eso también está bastante rotito. Vale, esto ya es el puente, ¿no? O sea, aquí ya accederás al puente. ¿O no? Sí, tiene pinta. Y aquí nos vamos a enfrentar a un miniboss. Pero vamos. O a cásicos. A valedor de estos, tú. Solo le voy a dar a uno, ¿no? Ah, solo le doy a uno, tío. Oh, no, ya le voy a quitar la cosa esta. El este de vulnerable, vaya.
Pues que uno ya me lo he cargado, ¿sabes? Es que a uno prácticamente ya me lo he cargado. Joder. Muérete ya, tío, el otro. Voy a usar esto para que se muera, tío. Que le queda nada. A ver, muérete. Ahora voy a por este. Tú tienes cara de querer... esto. Y cara de querer esto también. Y estos tienen cara de querer esto. Yau. Aquí van a venir a casi cosas a saco, ¿no? ¿O qué? En plan, apenas con vida, vaya, para que... Vamos a matar a este, al cura. Al curandero. Que me los cargo de 3. Prácticamente. ¿Más? ¿Vienen más? Ahora sí que es cuando vendrá un miniboss, ¿no? Ah, mira, un pavo de estos. Un orco caudillo, ¿no? Orco caudillo y encima acásico. Voy a tirar esto. Y voy a tirar la ulti de Shiva. El segundo golpe no quita tanto como el primero, pero... El primero quita una barbaridad. Me molaría tirar la ulti de Titán a este. O la de Fénix. Joder, justo me he puesto en medio, tío. Toma, para ti. Te la ganaste. Y esto también te la ganaste, crack. Eso también te la ganaste. Que cuando junto todas, tío... Soy imparable, tío. Cuando junto todas las estas, soy literalmente Dios. Vale. Digo, no me vas a hacer el ataque ese otra vez. Ya te lo digo yo. 11.000 de experiencia me han dado y no me han dado nada. O sea, no se ha rellenado la barra casi nada, tío. Voy a ver cuánto queda de esta misión, tío, por curiosidad. Ah, que no paran de venir, tú. There's no end to them. The whole bloody army's here. Stand back, Joshua. I'm summoning Ifrit. Stop, Clive. You mustn't.
We still have a long way to go. If you tap your strength here, you'll have none left to destroy the heart. Then you'd rather die? Que nos rescatan. Jill. Vámonos. El Dion. She's not alone. Surprised to see us. How did you? Gav. He told us exactly where you'd be. Even sniffed out a crack in the castle wall. And when we saw the heavens come crashing down, we had no choice but to believe him. It's been quite a day. Los FPS aquí están muriendo, To what do we owe this honor? A debt I would see repaid. Prince Dion. It's good to see you well. So, this must be Ifrit. Es verdad que no os conocíais. Your uncle bade me give you a message. Listen to your heart. It will guide your steel true. Your father would expect no less. That is all. Thank you. For everything, Your Highness. Dion, please. You do realize the only thing we've freed so far is this wall from its foundations, right? Now, if your lord and ladyship's quite finished... Well said, Gav. We have work to do. Ahora tendremos que meternos ahí, ¿no? Ah, mira, puedo comprar cosas aquí. And we wouldn't want to. You mean? Welcome to Goots's tour. La defensora, pero es peor que la que tengo. You've got everything you need then. Vale. ¿Y del martillo puedo hacer algo? No, ¿verdad? Ah, pues no. Pensaba que era hacer oscuro lo que habíamos conseguido, pero no, era otra cosa. You see, Clive, we're not alone, and ours. Pa'lante. We fought long and hard for this moment. We need only endure this final. You all know what it is that awaits us beyond this gate. And we shall face it together. Aye. Ah, bueno. Estas, ¿sabes? Un vejimo acásico, ¿sabes? It seems our hosts would rather we remain. ¿Qué tal si utilizamos los icons contra esos? I will stay them. We will stay them. Go. Just don't keep us waiting. Es Kingdom Hearts este momento. Abriendo la puerta de la oscuridad. Ah, bueno. Está ahí el tema ya, ¿sabes? Esto no creo que sea el final. Bueno, me dijeron que había secundarias antes del final, así que... Me va a teletransportar a un lugar raro. Toma al perro para adentro. Y vamos a pelear contra... como una primera fase de él o algo así.
Pero transformaos en los icons, por el amor de Dios. Que vais a palmar como nos transforméis. Joshua! Joshua! Wake up! Clive, is that you? This isn't stone here. Welcome to our darkness. A rift between worlds wherein your kind might reflect. Show yourself! Grave and many are the sins of man. And we would have you know them. All of them. As fate has seen fit to deliver you home, consider this our welcoming gift. It would seem we are trapped. And the only way out is through Ultimo. We find him and we leave. El sitio está guapísimo. Grita interdimensional. ¿Tenemos mapa? No, ¿verdad? El sitio está increíble, tío. Es como una jaula, parece. Una especie de jaula, vaya. If you are to comprehend the full extent of your transgressions, we must go back to the beginning. When the world was still young, we visited upon it a miracle, magic, and in its light did all life flourish. Eso es lo que hablaban. Yet the price for this boon would prove heavy. A pall descended upon the land, painting the horizon black as night. Though we labored to forestall its spread, in this one endeavor we stood powerless. And so we fled, that we might endure, that we might discover a means of salvation. But if it was magic that caused the blight, what of the mother crystals? I expect he'll tell us soon enough. No van a contar la típica historia y luego box o algo así. Lo que se ha corrompido parecían como los acásicos. Como que esto ya ha pasado otra vez. Vaya. Como que esto de la corrupción de los acásicos ya ha pasado. Salvation, alas, was not readily to be had,
First, we would require a land unvisited by the stain of corruption. An unprecedented journey lay before us, one beyond the limits of our fleshly bodies. And so we cast them off. Thus, stripped to our very spirit, did we find our new paradise. A land as pure as driven snow. Palistea. Vale, o sea que igual están hablando como que antes tenían un mundo y se tuvieron que venir aquí. True work begin. For the black crept yet behind us. And soon did we arrive at a solution. The illness having spread to every organ, there was but one escape from this fate: to start afresh. Y como que querían volver a hacer un nuevo mundo. En plan, como que quiere rehacer el mundo, como que están continuamente rehaciendo el mundo. Como que están haciendo pruebas. So, Ultimo would have us follow in the footsteps of the king. And follow we shall. For now. O sea que igual después de esto se crea otro mundo nuevo. En plan, como que el objetivo de Ardema es crear un mundo nuevo. Como ir creando nuevos mundos. Y supongo que tú se lo impedirás y demás, entiendo. To forge a new world would require not only power, but a constitution strong enough to wield it. Acquiring the first would be simple. Untouched by the blight, Valisthea was replete with ether, and we had only to place jewels in her crown to claim it. Acquiring the second, however, demanded creativity. And so I cast forth the seeds of humanity. You created us. Es como un dios, o sea, es como tu dios. O sea, creó los imperios. Y creó también todo. A ver, es que Ardema es como el dios de todos. We thought to slumber, though that would prove a grave mistake. For it was as we slept that man committed his greatest sin. He awoke. Alone in a world bereft of his God's radiance, he stumbled blindly, desperate for guidance. Finding no light, he sought to kindle his own. And from that single errant impulse, eso es de lo que ha hablado, la voluntad. Parece esto blasfemos, tío, la gracia, la voluntad. Bueno, el de Enric más mejor. At last, man turned his eyes inward and found he desired evermore that which only magic might afford. Venga, vamos a leer de lore que flipas, So wars were waged and brothers slain for custody over that dwindling resource. And the land, she wept tears of black. He would condemn us for this. Surely he cannot be so blind to his own hypocrisy. Not blind, just unwilling to admit the truth. Though we are one and the same. Ah, que quiero pelear ya. Por Dios.
No quiero clases de historia, quiero pelear ya. Otra clase de historia, ¿verdad? Ahí hay algo, ¿eh? Ahí enfrente hay algo. Ahí está el tema ya. ¿Será el tifón este? En plan, ¿controlará el tifón otra vez? Hostia, Ifrit, tú. Long have our ashes lain cold for want of a spark. Cast your eyes upon them and see what you must become. Valisthea cannot endure a second claim upon her being. The avarice of man drives her ever closer to destruction. But she may yet be saved by you. It is what you were born to do, why we nursed you and fed you, as your own mother should have. Mira cómo usa la carta trampa, ¿eh? And now that you are fully grown, our Muthos, it is time at last for you to serve your purpose. To right your wrongs. If our sin is wanting to survive, then you are as marked by it as we are. The fault is yours. Our wills were born because you abandoned us. And now, you would have us forfeit them. All for a place in your new paradise. Do you imagine yourselves worthy of one? Mankind has no place in our world. Is this truly so difficult to comprehend? We only ever require you, Muthos, when the time comes to bid this wretched realm farewell. None shall follow, none shall remain. What do you mean, none? This is our world. Once the land's rebirth is complete, humanity will have served its purpose. Why would we continue to suffer that which has caused us so much vexation? Because the land doesn't belong to you. It belongs to us all! Otro XD. ¿Cómo que otro XD? Muy buenas, King, bienvenido. That is where you are mistaken. Ha robado el poder. Nothing but your precious will. Ha robado la voluntad de... Oh, como que puede... copiarla. Brother. A por él. Un jefe con querer destruir, con mentalidad de querer destruir la humanidad. A ver, sí. Básicamente porque se cree un dios. O sea, se cree el dios de todo. O sea, lo que quiere es rehacer el mundo, por lo que hemos entendido. Porque el mundo estaba como en continuo... Como se estaba rehaciendo. Cada vez más. My friends, my family. We have all suffered, all fought to survive. This world may be flawed. It may be broken. But it's all we have. And if we can't share it, I see only one other choice. A por él.
may have created us, Ultimo. But it's time we lived on our own terms. This isn't your world anymore. Va, que quiero pelear ya. Que quiero reventar la puta cabeza al Artema. Ah, bueno. Joder, qué hijo puta. Ahora un momento. Vale. O sea, tiene como... Sí, tiene como... De hecho, el ataque que ha hecho ahí es el de la... O sea, tiene como el ataque de todos, vaya. O sea, como que ya ha absorbido... Como que ya ha absorbido, por así decirlo... El este de todos. Gravedad más. Bastante bien. Eso es lo que me ha hecho antes. Supongo que se podrá ganar esta pelea, entiendo, ¿no? No estará hecha para perder. Y esos son los ataques de Odín, por ejemplo. Vale, vulnerable. ¿Lo juegas en consola o en PC? En consola, porque en PC no está. Hostia, creo que he activado justo esto cuando va a cambiar de fase, tío. Qué buena, ¿no? Va a hacer como la ulti. Y no voy a poder pararla o algo así. Como con Odín. Ya, la putada es que no le ha entrado horizonte de sucesos. Hostia, que cabrón, te arrastra hacia... ¿Te mata de una? ¿Te mata de una eso? Dime por favor que al menos... Vale, digo, dime por favor que al menos empieces de aquí. Hostia, pero ¿cómo coño...? No sé cómo me ha matado de una ahí, pero bueno. Al menos empiezo desde aquí. Vale. Lleva la mitad de esto. Otra vez gravedad más.
Ah, es que los tira para atrás el cabrón. Ahora tienen los poderes de Odín. Otra vez esto, tío. Ah, que te queda nada de esto, tío. Vale, vulnerable otra vez. Vale, otra vez. Tercera fase. Supongo que será la tercera y última fase. Gifted this chance, and still you would raise your hand against the Lord. What now? Buah, chaval. The darkness bends. Tía, por un momento estaba pensando que estaba como cambiando la realidad o algo así, ¿sabes? He means to end us. ¿Tú crees, Joshua? Yo creo que solo quiere hablar. But let's make it his last. ¿Tú crees que quiere acabar con nosotros, Joshua? Ah, salvación. Ok. Parece un board del Kingdom Hearts, rollo. Surrender to darkness. Vale, ese ataque como te pille, estás muertísimo. Pero luego hace los mismos ataques el cabrón. O sea, te hace los mismos ataques con Odín y tal. No cambia su... Joder, es que no veo ni lo que pasa, tío. No te voy a mentir, no estoy viendo lo que pasa. Hay un RPG que hay que jugar en stream. ¿Cuál es? Pues este combate, tío, si no vienes con pociones he preparado. El Humus Fulnis. Bastante bien. Estaba claro que me iba a hacer una embestida. Tío, he hecho un parry, tío. Lo de los parries sigo sin entender cómo los hago. Se llama Cedia de Crimson Eclipse. Es un juego gratuito con un estilo pixel, pero le metieron mucho empeño hasta tener voces de personajes. Pues esto era interesante, pásamelo a ver. Yo el que tengo pendiente es el Octopath Traveler. Lo tengo pendientísimo ahí. Otra vez la vibración de sucesos, tío. Joder, chaval. Es que ese ataque, tío. Ese puto ataque, tú. Te deja donde yo te digo. No lo voy a pillar, tío. Pues te he tirado la ulti, tío.
que ahí no sé qué pasa, tío. Literal. O sea, en ese punto no sé ni lo que pasa. ¡Muérete ya! Buah, chaval, le he matado con un dasheo ahí todo guapo, tú. Dios. ¡Qué pelea! Y eso que no es la última pelea. Rollo... O sea, no es el boss final, vaya. Es un tiento de lo que te van a dar, porque vamos. For countless generations have we awaited this moment. Your struggles have made you strong, yet your soul remains heavy with sin. Absolution is nigh. Repent, and all shall be forgiven. Es el trono de tu padre, ¿no? Estás viendo como las versiones más jóvenes de ti, bueno, Cid y su hija. Tell me, Clive, how many lives have you saved since taking my name? Fewer than we have ruined. Wherever we go, we leave a sea of tears in our wake. These are the wages of your will, son. What good are our choices when all they ever bring, all they will ever bring, is death? There's no atoning, Clive. No matter how hard you try. So why not leave it all behind? Leave it all behind. ¿Estará llamando a tu hermano desde fuera o algo así? Please, won't somebody save me? Won't anybody love me? Estos son todos los que ahora has matado, ¿no? I yearn, yet still she is not mine. Have I not given enough? From will is born desire, and it is this which consumes you, rendering you incomplete. Do you not see how the world bends and warps under the weight of your hungering hearts? Entiendo que es como una visión como de tu interior, porque tienes a todos estos icons dentro tuya, vaya. What if it could all just go away? Bueno, menos al otro. A ver, el otro no era un icon, era como una copia de Odin. Pero bueno. También a los que has matado. Realmente. Clive!
Eso era Rosaría, ¿no? En plan, era como tu ciudad. Sí. Vas a pelear aquí, en plan contra el tema al final. None of this is real. Wake up. It's time to go home, Clive. Clive. That's right. You're my brother. Brother. A estar despierto ya en la guarida o algo. ¿En serio van a usar el este de como que has muerto en el combate y vas a usar una pluma de fénix para revivirte a ti mismo? Come. Remember who you are. Clive. O es más para que se le aparezca al hermano y diga, oye, despierta ya. Once more. Es que parece eso, tío. Parece que es como que has muerto y has usado la cola de fénix para revivir. My name is Clive. Clive Rossfield. Look. Ultimo. Even here, the light of the vessel's will cannot be quenched. And the Phoenix, his trespass should not have been possible. Not possible unless he has been with Muthos all along. The mark of the Phoenix, emblazoned upon his heart, made manifest by the power of will alone. The power of creation. Can it be? Are their wills truly so potent? Are you still talking? ¡Fusión! Van a fusionar los dos a la vez otra vez. El cual surge Logos. What? ¿Qué coño? Vale, y con esto te cargas el cristal. El último cristal que quedaba. Llamas de esperanza. Que me dejen guardar ya, por Dios. Por favor. Damn it, Clive. Wake up. Sorry to wake you, but I think it may be time to leave. This place. And once again,
Does my creation stray from the path laid before it? Steeped in conceit, you fancy yourself a god. You embrace Logos. But we will put an end to this hubris. Luego es que será como la máxima autoridad o algo así. Halls of origin, does our true power quicken? And there shall you be made complete. Soon, Mythos, soon you will discover how little you know of suffering. Afuera. Realmente te ha salvado el tema, porque si quisiese te hubiese dejado ahí. En plan, morirte. Vaya. A pesar que ibas a aparecer ahí, jurado. Digo, ¿qué? And so the crystals are no more. Yet in their silence, a new song rings. Its chorus building, a crescendo as it enters its final movement, stirring those long aslumber to waking. And back to their origin. Va a hacer un cráter, tú. Como el del... plan, va a destrozar San Bregue, la antigua capital. O la antigua, la primera capital. Va a hacer un cráter como... Sí, de hecho va a como levantar la ciudad. Como el cráter que hizo en el otro sitio. Pues ahí habrá que ir en otro momento, vaya. Y se los han cargado todos estos. Pero como os habéis cargado un Bahamut. So where the hell are they? Oh, fuck me. Ah, bueno, no, realmente... Vale, no, sí, claro, es la antigua capital del reino. O sea, la segunda capital del reino. Is that ether? Pensaba que lo había hecho en la primera de todos, pero no. What in good Grieger's name is going on? This is wrong. Are we back? Clive! Joshua! Jill! Is everyone all right? We're fine. What happened? Too much to explain here. Mate! We're leaving! Now! Literal, vámonos ya, tío. Fall back to the ship! ¿Se queda aquí? I will be with you anon. Thank you. ¿Se va a sacrificar o algo? Es que se pueden ir ya, ¿no?
Vale. Por fin, tío. Déjame guardar. Por el amor de Jesús. No puedo guardar aquí, ¿verdad? Tengo que ir a la base. Vale. Pues cuando pasen las cinemáticas, por si es que hay cinemáticas. Vale, no hay cinemáticas, gracias. De vuelta a su origen. Lo dejamos aquí ya. Voy a guardar y me piro ya. Suficiente por hoy. De nivel 42 a nivel 45. Pues ahora en teoría quedan un montón de secundarias y un montón de cacerías por hacer. No me salen aquí, pero supongo que me saldrán más tarde. Entonces mañana me quiero dedicar a hacer full secundarias. Y ya el domingo pues pasarme el juego. Así que nada, lo dicho, lo dejamos por aquí. Y mañana más. Muchísimas gracias a todos por pasaros. Cuidarse, que vaya bien. Y nos vemos. Au, cacao.